El despertador sonó a las 6 de la mañana y Audrey Drake cogió el teléfono. Siempre se levantaba antes que Holbrook para poder prepararle el desayuno y ponerse a trabajar sin complicaciones. Miró a su marido dormido y salió de la cama con cuidado. En el cuarto de baño, Audrey se miró en el espejo. A sus 34 años seguía siendo atractiva. Pelo castaño oscuro hasta los hombros, ojos color ámbar y rasgos expresivos. Sin embargo, últimamente le habían aparecido arrugas de preocupación en el entrecejo y sombras en las comisuras de los ojos. Suspiró y empezó a maquillarse, sin demasiado brillo, como le gustaba a Holbrook. Profesional pero no llamativo, decía a menudo. Nadie quiere a una contable que parece que va a una fiesta nocturna. Audrey bajó a la cocina y empezó a preparar el desayuno. Huevos revueltos y bacon para Holbrook, solo una taza de café y una tostada para ella. Encendió la cafetera, aspirando el aroma de los granos recién molidos. Los pequeños rituales matutinos la ayudaban a mantener una sensación de control sobre una vida que se le escapaba cada vez más de las manos. 10 años atrás, cuando se conocieron en la universidad, Holbrook había sido muy diferente. Era un ambicioso estudiante de informática que la había conquistado con su confianza y su agudeza mental. Audrey estudiaba entonces económicas y soñaba con una carrera como analista financiera. Se casaron 3 años después y al principio todo fue bien. Holbrook admiraba sus habilidades matemáticas y ella apoyaba sus aspiraciones profesionales. El punto de inflexión llegó cuando Holbrook fue ascendido a director ejecutivo de Quantum Software, una empresa de software para bancos e instituciones financieras. El poder y el dinero le cambiaron. La admiración fue sustituida por la condescendencia y luego por el desdén más absoluto. Audrey estaba poniendo bacon en un plato cuando oyó pasos en la escalera. Holbrook apareció en la cocina con su inalterado traje de negocios de corte perfecto. Llevaba el pelo rubio impecablemente peinado y en sus ojos azules brillaba la fría confianza de un hombre acostumbrado a mandar. «Buenos días», dijo Audrey, poniéndole un plato delante. Holbrook asintió, sin apartar los ojos de la pantalla del teléfono. «¿Qué tienes hoy?», preguntó ella tratando de mantener la conversación. «Reunión de inversores a las 10, comida con el equipo de desarrollo a la 1 y luego reunión con Knight», dijo él colgando por fin el teléfono y comiendo. «Estamos en las fases finales del lanzamiento de un nuevo producto. No me esperes para cenar». Audrey asintió. En los últimos meses, rara vez veía a su marido en casa antes de las 9 de la noche. «Esta noche tengo una auditoría importante para Meridian Electronics», dijo. «El director financiero sospecha que hay fraude interno y yo estoy...» «Dios, Audrey», la interrumpió Holbrook, poniendo los ojos en blanco. «¿De verdad crees que me interesan tus insignificantes auditorías? Yo estoy negociando contratos por valor de millones de dólares y tú te dedicas a rebuscar en los cheques y recibos de otras personas». Audrey dejó de hablar, sintiendo que el color le inundaba las mejillas. Quería argumentar que su trabajo como contable forense requería una alta cualificación y un pensamiento analítico, que descubrir fraudes financieros era importante e interesante. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. Aquellas disputas nunca acababan a su favor. «Por cierto», continuó Holbrook, terminándose el café, «este sábado es la fiesta anual de la empresa. Knight la celebrará en su nueva casa. Espero que elijas algo decente de tu guardarropa. La última vez, tu vestido parecía comprado en rebajas en el supermercado». Audrey apretó los dientes. Aquel vestido le había costado 1/3 de su sueldo mensual, y lo había elegido con especial cuidado. «Quizá podríamos ir juntas a la tienda», sugirió. «Podrías ayudarme a elegir». «No tengo tiempo para eso», dijo Holbrook, levantándose de la mesa. «Procura no avergonzarme delante de mis colegas. Es un acontecimiento importante para mi carrera». Se inclinó para besarle la mejilla, un ritual cotidiano que hacía tiempo que había perdido su calidez, y se dirigió a la salida. «Y Audrey», añadió cuando se detuvo en el umbral de la puerta, «no te olvides de pagar mi nuevo palo de golf. Te he enviado la factura por correo». Cuando la puerta se cerró tras él, Audrey se hundió lentamente en una silla. Últimamente, este tipo de compras eran cada vez más frecuentes. Accesorios caros, equipamiento deportivo, gemelos de platino. Todas estas cosas aparecían en su casa sin discusión previa, y ella siempre las pagaba. Holbrook lo explicaba diciendo que sus tarjetas de crédito
Habían llegado al límite debido a gastos de representación y prometía compensar los gastos, pero el dinero nunca se devolvía. Audrey echó un vistazo a su reloj. Era hora de ir a trabajar. Recogió los platos, cargó el lavavajillas y se dirigió al garaje. Al lado del reluciente Audi negro de Holbrook, su Ford usado parecía especialmente modesto. Como tantas otras cosas en su relación, servía como recordatorio constante del creciente abismo que los separaba. La oficina de auditoría financiera de precisión, en la que trabajaba Audrey, estaba situada en un modesto edificio del Distrito Comercial de Pueblo. La pequeña empresa estaba especializada en detectar irregularidades y fraudes financieros. Audrey se encontraba en su elemento: analizar cifras, buscar discrepancias, desentrañar complejas tramas financieras. Todo esto le resultaba fácil y satisfactorio. «Buenos días», la saludó Pearl Lister, la propietaria de la empresa, una mujer de unos 60 años, pelo corto y canoso y mirada perspicaz. «¿Estás lista para Meridian?» «Por supuesto», asintió Audrey, encendiendo el ordenador. «Ayer revisé los informes preliminares. No hay duda de que algo va mal en las listas de la compra. Por eso te encargué el caso», sonrió Pearl. «Tienes un verdadero talento para detectar el fraude. A veces pienso que podrías trabajar para el FBI». Audrey sonrió avergonzada. Pearl siempre había apreciado su profesionalidad, y esa era una de las razones por las que Audrey se había quedado en la pequeña empresa, a pesar de las ofertas más lucrativas de las grandes compañías. El día pasó volando. Audrey se sumergió en los informes financieros de Meridian Electronics, analizando el flujo de fondos, comparando facturas y recibos. Al final del día sabía exactamente dónde buscar las pruebas. El subdirector de compras estaba inflando sistemáticamente el coste de los componentes, aceptando sobornos de los proveedores. «Deberías tomarte un descanso», dijo Pearl, asomándose a su despacho a las 7 de la noche. «Llevas aquí 11 horas». «Ya casi he terminado», replicó Audrey, frotándose los ojos. «Quiero tener listo un informe completo para mañana por la mañana». «Siempre has sido muy perfeccionista», suspiró Pearl. «Pero no olvides tu vida personal. Seguro que Holbrook te está esperando en casa, ¿no?» Audrey apartó la mirada. «Esta noche trabaja hasta tarde. Lanzamiento de un nuevo producto». Pearl la miró atentamente, pero no dijo nada. Siempre era observadora, y Audrey sospechaba que su jefa estaba al tanto de los problemas de su matrimonio. «No te quedes mucho tiempo», fue todo lo que dijo Pearl mientras se dirigía a la salida. Audrey volvió al trabajo, pero su concentración estaba disminuyendo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Holbrook, a su matrimonio en decadencia. ¿Cuándo había empezado a notar el cambio? Tal vez hace 2 años, cuando él se negó a celebrar su ascenso, alegando verdaderos logros en su carrera. O 6 meses atrás, cuando ella le encontró en el bolsillo un cheque de una joyería por una cantidad que él había olvidado decirle y que luego explicó comprando un regalo para su madre. El teléfono vibró, un mensaje de Holbrook. «No me esperes levantada. Paso la noche en la ciudad. Importantes negociaciones se han retrasado. Ni hola, ni amor, ni siquiera una disculpa. Solo información». Audrey sintió que algo en su interior se contraía. Era la tercera vez en un mes que no venía a casa. Abrió el cajón de su escritorio y sacó una cajita de bombones. Una pequeña debilidad que se permitía en los días especialmente duros. Cogió uno y se dio cuenta de que quedaba el último. «Qué simbólico», pensó Audrey. «El último caramelo, el último resto de su paciencia». Apagó el ordenador, recogió sus cosas y se dirigió al aparcamiento. El atardecer de Pueblo la recibió con una brisa fresca y luces parpadeantes. Audrey subió al coche, pero no tenía prisa por arrancar el motor. La idea de volver a una casa vacía le producía nostalgia. Por impulso, decidió conducir hasta el centro de la ciudad, donde estaba la oficina de Quantum Software. Estaba de paso, se dijo, solo para asegurarse. El edificio de la empresa, una torre de cristal de 20 pisos, brillaba con sus luces incluso de noche. Audrey pasó despacio, buscando el Audi negro de Holbrook en el aparcamiento. No había ningún coche. Aparcó cerca y sacó el móvil. La aplicación de localización que se habían instalado el uno al otro, por seguridad años atrás, mostraba que Holbrook estaba en el Grand Meridian Hotel, en el centro de la ciudad. «Negociaciones importantes», repitió mentalmente,
sintiendo una pesadez que crecía en su interior. Podría haber sido una cena de negocios, podría haber sido un banquete de empresa, pero algo le decía que era algo más. Audrey colgó el teléfono y exhaló lentamente. No montaría una escena, no llamaría para exigir una explicación. Encontraría una excusa plausible de todos modos. Siempre lo hacía. Llegó a casa cerca de medianoche. La casa vacía la recibió con silencio y oscuridad. Audrey encendió la luz del pasillo y vio un sobre la mesa, una entrega para Holbrook. Lo cogió y estaba a punto de dejarlo a un lado cuando se fijó en el logotipo del remitente. Relojes exclusivos Piedmont. Al dar la vuelta al sobre, vio la factura. $15,000 por un reloj de pulsera de edición limitada. Audrey se desplomó en la silla, sintiendo cómo la ira se apoderaba de su interior. $15,000 era la mitad de su sueldo anual, y sabía que pronto recibiría un mensaje pidiéndole que pagara esa factura temporalmente a la espera de una bonificación. Suspirando, subió a su dormitorio y empezó a prepararse para acostarse. Al pasar por delante del despacho de Holbrook, se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Su marido solía cerrarla cuando se marchaba. Audrey dudó y entró. El despacho estaba impecablemente limpio. Ni un solo papel de más, ni un solo objeto fuera de su sitio. El ordenador de Holbrook estaba sobre la mesa, apagado. Audrey se acercó al armario donde su marido guardaba los papeles. La cerradura estaba abierta. Sabía que no debía hacerlo. Era una invasión de la intimidad, un abuso de confianza. Pero después de todo lo que había pasado, después de todas las dudas y sospechas, Audrey sentía que tenía derecho a saber la verdad. Abrió el armario y empezó a revisar las carpetas. Extractos bancarios, pólizas de seguros, títulos de propiedad. Todo parecía normal. Pero en el último instante, detrás de una pila de revistas viejas, descubrió una pequeña caja fuerte que ni siquiera sabía que existía. A Audrey se le aceleró el corazón. La caja fuerte estaba cerrada con una combinación. Probó con la fecha de su boda, pero fue en vano. Tampoco tuvo suerte con el cumpleaños de Holbrook. Desesperada, introdujo la fecha de su cumpleaños, sin esperar ningún resultado, pero, para su sorpresa, la cerradura hizo clic y se abrió. Dentro había un montón de papeles y varias memorias USB. Audrey sacó los papeles y empezó a leer. Lo que vio la dejó helada. Eran extractos de cuentas en el extranjero, a nombre de Holbrook, que ella no sabía que existían. Los importes de las transferencias ascendían a cientos de miles de dólares. Junto a ellos había documentos sobre la compra de bienes inmuebles en Miami, un lujoso ático valorado en $2 millones, registrado a nombre de una tal Esther Prue. Audrey nunca había oído ese nombre. Con manos temblorosas, introdujo una de las unidades flash en el portátil que siempre llevaba consigo. En la pantalla aparecieron archivos de los estados financieros de Quantum Software, muchos de ellos etiquetados como confidenciales y solo para uso interno. Como contable forense, Audrey detectaba rápidamente las discrepancias. Las cantidades declaradas en los informes oficiales al Consejo de Administración no coincidían con las que aparecían en los documentos internos. La diferencia se desviaba a cuentas en el extranjero a través de una red de empresas fantasma. Audrey reconoció el esquema, un fraude corporativo clásico que había descubierto muchas veces en su consulta. Su marido, director general de Quantum Software, retiraba sistemáticamente dinero de la empresa. Y al parecer, tenía una cómplice, la misteriosa Esther Prue. Audrey cerró el portátil y devolvió los documentos a la caja fuerte, cerrándola con cuidado. Luego salió lentamente del estudio, cerró la puerta y subió al dormitorio. Tumbada en la oscuridad mirando al techo, trató de dar sentido a lo que había visto. Holbrook no solo la engañaba, sino que estaba cometiendo un crimen. Y ahora ella era cómplice involuntaria, poseedora de conocimientos peligrosos. ¿Qué debía hacer? ¿Ir a la policía? ¿Enfrentarse a su marido? ¿Fingir que no había visto nada? Audrey cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente daba vueltas a números, fechas, nombres. La analista financiera que llevaba dentro ya empezaba a trazar un plan de investigación. Y la mujer traicionada por su marido luchaba con sentimientos de devastación y rabia. Empezaba a clarear fuera de la ventana cuando Audrey tomó una decisión. No actuaría precipitadamente. Como una profesional, primero reuniría todas las pruebas necesarias. Averiguaría quién era Esther Prue, rastrearía el dinero y luego decidiría qué hacer.
Por la mañana, al ir a trabajar, oyó el motor del Audi retumbando en el garaje. Holbrook había vuelto a casa. Audrey respiró hondo, preparándose para saludar a su marido con su habitual sonrisa reservada. Pero algo cambió en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, sintió determinación en lugar de desesperación. Había pasado una semana desde que Audrey descubrió la caja fuerte en el estudio de su marido. Todas las noches, cuando Holbrook se quedaba hasta tarde en el trabajo, pasaba horas estudiando documentos, haciendo copias, analizando cifras. Su formación profesional le resultaba muy útil. Podía encontrar patrones ocultos donde otros solo veían un conjunto caótico de números. Aquella noche estaba de nuevo sentada en su coche en el aparcamiento cercano a la oficina de Quantum Software. El reloj marcaba las 11 menos cuarto. Llevaba casi 3 horas esperando, pero la visión de Holbrook saliendo del edificio merecía cada minuto de espera, sobre todo cuando iba de la mano de una rubia alta, vestida con un elegante traje de negocios. Audrey hizo unas cuantas fotos con su teléfono, intentando que no le temblaran las manos. Ya sabía quién era aquella mujer. Esther Prue, 32 años, analista financiera senior en Quantum Software, licenciada en Princeton, divorciada, sin hijos. Audrey había reunido todos estos datos en los últimos días, rastreando metódicamente las redes sociales y los foros profesionales. Lo que realmente la sorprendió fue la ausencia de cualquier mención a una aventura con Holbrook. Normalmente la gente deja rastros digitales de sus relaciones. Fotos juntos, sellos de localización, comentarios. Pero Esther parecía ser tan cuidadosa como Holbrook. Audrey vio cómo la pareja subía a un taxi y se alejaba. Sabía a dónde se dirigían, al mismo Grand Meridian Hotel, donde Holbrook supuestamente celebraba reuniones de negocios. Hoy no necesitaba seguirlos. Tenía cosas más importantes que hacer. Esperó a que el taxi doblara la esquina. Salió del coche y se dirigió al edificio de oficinas. El guardia de la entrada la saludó amistosamente con la cabeza. «Buenas noches, señora Holbrook», sonrió. «Mi marido ya se ha ido». «Lo sé, Henry», contestó ella tratando de mantener un tono de voz informal. «Dejó unos papeles importantes en su despacho y me pidió que los recogiera». No era la primera vez que visitaba el despacho de su marido en su ausencia. A lo largo de los años de matrimonio, había llevado a menudo a Holbrook cosas olvidadas, comida, documentos. Los guardias la conocían de vista y a nadie le sorprendía ver a la esposa del director ejecutivo fuera de horario. «Claro, pasa», asintió Henry, abriéndole la entrada de servicio. «¿Qué tal? Hacía tiempo que no te veía». «Estoy bien, gracias», contestó Audrey mientras entraba. «Mucho trabajo». Tomó el ascensor hasta la 18ª planta y caminó confiada hacia el despacho de Holbrook. La cerradura electrónica de la puerta se abrió con una tarjeta de acceso, una copia de la cual Holbrook le había dado por si acaso. Probablemente no había previsto cuál sería esa emergencia. Estaba oscuro en el despacho, solo las luces de la ciudad nocturna parpadeaban tras las ventanas panorámicas. Audrey encendió una pequeña lámpara de escritorio y se sentó ante el ordenador de su marido. Holbrook y ella se habían conocido en la universidad, donde ambos habían estudiado programación básica, y aunque ella llevaba mucho tiempo sin practicarla, conservaba algunas habilidades. Por ejemplo, sabía que su marido nunca cambiaba las contraseñas, porque le parecía una pérdida de tiempo. El ordenador le pidió una contraseña y Audrey introdujo la fecha de nacimiento de la madre de Holbrook, el mismo código que había utilizado en la caja fuerte. La pantalla parpadeó, dándole acceso a los archivos. Pasó la hora siguiente revisando metódicamente los documentos de su escritorio y de la red corporativa. La mayor parte del material parecía legítimo: presentaciones para inversores, informes de ventas, especificaciones técnicas de nuevos productos. Pero en una carpeta oculta de un disco duro externo, encontró lo que buscaba: documentos que confirmaban sus sospechas. Holbrook creó una red de proveedores de servicios ficticios a través de los cuales Quantum Software supuestamente adquiría software y servicios de consultoría. En realidad, las empresas solo existían sobre el papel, y el dinero que se les transfería iba a parar a cuentas en el extranjero propiedad de Holbrook y, al parecer, de Esther Prue. A juzgar por las fechas, el esquema llevaba en marcha alrededor de 1 año y medio, y en ese tiempo se habían retirado unos $2,500,000. Audrey conectó su disco externo y copió todo lo que podía servir como prueba. Después comprobó cuidadosamente
que no había dejado rastro de su presencia y salió del edificio, despidiéndose de Henry con la misma despreocupación que cuando lo conoció. De vuelta a casa, guardó el disco duro en un bolsillo oculto de su bolsa de trabajo y se dio una larga ducha, intentando quitarse la sensación de suciedad que no tenía nada que ver con la suciedad física. Tumbada en la cama, pensó en su siguiente paso. Tenía pruebas suficientes para acudir a la policía o a la SS, pero algo la retenía. Tal vez los restos de lealtad al hombre que había amado, o tal vez el miedo a ser acusada de complicidad, sobre todo teniendo en cuenta su profesión de auditora financiera. Debería haber detectado antes los indicios de fraude. El teléfono vibró, interrumpiendo sus cavilaciones. Un mensaje de Holbrook. Reunión urgente. Pasar la noche en la oficina. Gran día mañana. Audrey sonrió amargamente. Ni siquiera había intentado inventar una mentira plausible. Durmiendo en el despacho que había abandonado hacía 3 horas con su amante. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuánto tiempo había hecho la vista gorda ante lo evidente? A la mañana siguiente, Audrey decidió tomarse el día libre. Llamó a Pearl y adujo una migraña, una razón rara pero plausible. Necesitaba tiempo para analizar la información que había reunido y decidir qué hacer a continuación. Pasó todo el día en la mesa de la cocina extendiendo los documentos impresos que tenía delante, tomando notas, construyendo una cronología de los hechos. Descubrió que la trama fraudulenta había comenzado aproximadamente un mes después de que Esther Prue se incorporara a la empresa. No era casualidad. Al anochecer, oyó el ruido de un coche que se detenía. Holbrook había llegado a casa inesperadamente temprano. Audrey apenas había tenido tiempo de recoger sus papeles y esconderlos cuando él entró en la cocina. ¿Estás en casa?, se sorprendió tirando las llaves sobre la encimera. ¿No es día laborable? Migraña, respondió ella brevemente, frotándose la sien para tranquilizarse. Me he tomado el día libre. Holbrook asintió, claramente no muy interesado en su salud. Tengo que cambiarme. Tengo una reunión con Silas Knight dentro de una hora. Audrey se puso tensa. Silas Knight era el propietario y director general de Quantum Software, el superior inmediato de Holbrook. ¿Conocía las maquinaciones de su subordinado? ¿Era cómplice? ¿O más probablemente, permanecía en la oscuridad? ¿Era importante?, preguntó, tratando de mantener la voz neutra. La discusión de la fiesta corporativa, respondió Holbrook, sirviéndose un whisky. Quedan 3 días y aún no tenemos la lista definitiva de invitados. Y sí, vendrás conmigo, así que prepárate para las 7 del sábado. Y por favor, intenta estar presentable. Tomó un trago de whisky y se dirigió escaleras arriba sin siquiera dirigirle una mirada. Audrey lo siguió con la mirada, sintiendo que en su interior crecía una fría determinación. Silas Knight estaría en la fiesta del sábado. Esta podría ser su oportunidad. Por la noche, Holbrook no volvió a cenar. Envió un mensaje rápido para decir que la reunión con Knight había sido larga y que se iban a un restaurante. Audrey no contestó. En su lugar, abrió el portátil y empezó a recopilar un informe detallado de todo lo que había descubierto. Sus años de experiencia como contable forense le habían ayudado a estructurar la información de forma que incluso un profano pudiera entenderla. Cuando terminó el informe, lo imprimió. Lo metió en un sobre impermeable y lo guardó en el fondo de su bolsa de trabajo. Algo le decía que pronto le sería útil. Holbrook regresó a medianoche. Audrey ya estaba en la cama con un libro, fingiendo leer. Entró en el dormitorio, tambaleándose y oliendo a alcohol y a perfume caro de mujer. ¿Todavía estás despierta?, murmuró quitándose la corbata. Me alegro. Tengo algo que contarte. Audrey levantó la vista de su libro, esperando a que continuara. Holbrook se hundió en el borde de la cama. Habrá un importante inversor de Singapur en la fiesta del sábado, dijo pronunciando cuidadosamente las palabras. Un hombre que puede invertir 10 millones en nuestra empresa. 10 millones, Audrey. Soy personalmente responsable de su visita. Enhorabuena, respondió ella secamente. ¿Es un ascenso? Mejor, sonrió Holbrook. Si el trato sale adelante, Knight me ha prometido una participación en la empresa y un puesto en el consejo de administración. Seremos ricos, nena. Muy ricos. ¿Seremos? Audrey pensó. ¿O tú y Esther Prue? Suena divertido, dijo en voz alta. Te lo has ganado.
Holbrook no pareció darse cuenta de la ironía en su voz. Siguió hablando de sus planes, de cómo comprarían una casa nueva, de cómo viajarían por el mundo en primera clase, de cómo ella podría por fin dejar su pequeña oficina y hacer algo digno. Audrey escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero en su interior todo hervía. Los planes de su marido no la incluían, al menos no a la verdadera Audrey, con sus intereses, sus metas, sus sueños. Para él, ella no era más que un accesorio, un símbolo de estatus que exhibir en eventos corporativos. Una cosa más, dijo Holbrook repentinamente serio. Me he dado cuenta de que pasas mucho tiempo en el ordenador. ¿A qué se dedica? Audrey sintió un escalofrío. ¿Sospechaba algo? Trabajo, respondió con calma. Tenemos un gran proyecto con Meridian Electronics, así que tengo que llevarme el trabajo a casa. Hmm. Holbrook entornó los ojos. Creía que estabas buscando algo, investigando algo. Soy contable auditor, Holbrook. Se encogió de hombros Audrey. Investigar forma parte de mi trabajo. La miró fijamente durante unos largos segundos y luego asintió. Por supuesto que lo es. Solo ten cuidado con lo que buscas, Audrey. A veces es mejor no saber algunas cosas. Con esas palabras se dirigió al cuarto de baño. Audrey oyó retumbar el agua de la ducha. ¿Era una amenaza, una advertencia o una simple charla de borrachos? En cualquier caso, tenía que tener aún más cuidado. Al día siguiente, al volver del trabajo, Audrey descubrió que su portátil no se encendía. Comprobó la batería, el cable de alimentación, todo estaba bien, pero el ordenador seguía sin dar señales de vida. Qué raro, dijo en voz alta mientras conectaba el portátil al televisor mediante un cable HDMI, con la esperanza de que al menos funcionara la pantalla. ¿Qué es raro? Se oyó la voz de Holbrook. Estaba en la puerta del salón, observando sus manipulaciones. Se me ha estropeado el portátil, respondió ella, intentando que su voz sonara frustrada, pero no sospechosa. Ahí están todos mis archivos de trabajo. ¡Qué pena! Holbrook sacudió la cabeza. ¿Tal vez un virus? ¿O algo más? Había algo en su voz que hizo recelar a Audrey. Miró a su marido más de cerca. Sonreía, pero sus ojos permanecían fríos. «Te estás echando atrás, ¿verdad?», preguntó dirigiéndose a la barra. Una mujer inteligente siempre da marcha atrás. Por supuesto, mintió Audrey. La mayoría de los archivos importantes estaban, en efecto, en la nube, pero algunos, incluidas las pruebas que había reunido contra Holbrook, solo estaban almacenados en su portátil y en un disco externo que, por suerte, ahora estaba en su bolso, en el pasillo. Me alegra oírlo, asintió Holbrook, sirviéndose un whisky. Mañana te conseguiremos uno nuevo. Mejor y más rápido. Salió de la habitación dejando a Audrey sola con un portátil inservible y una creciente sospecha. El ordenador roto no era un accidente. Holbrook sabía o sospechaba algo, y actuó. A última hora de la noche, cuando su marido ya dormía, Audrey bajó cautelosamente al salón y conectó el disco duro externo al televisor a través del puerto USB. Para su alivio, los archivos se abrieron. Todo estaba allí: documentos, fotos, su informe. Rápidamente lo copió todo en el nuevo disco que había comprado esa tarde en la tienda de electrónica, y luego subió las copias a un servicio de almacenamiento en la nube protegido con contraseña. Por la mañana Holbrook le había traído un nuevo portátil, el último modelo, el doble de caro que el anterior. «Considéralo un regalo de aniversario anticipado», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Espero que este dure más». Audrey le dio las gracias, fingiendo sentirse conmovida por su preocupación. Pero en cuanto él se marchó a trabajar, ella comprobó si el nuevo ordenador tenía programas espía. Y los encontró. Un software de acceso remoto instalado por un profesional que le permitía ver todo lo que hacía en el portátil. Así que así es como se juega, pensó Audrey mientras cerraba la tapa del portátil. Tenía que admitir que había subestimado a su marido. No era solo un tramposo, sino un adversario peligroso. Ese mismo día compró otro ordenador, barato pero funcional, y lo escondió en su despacho del trabajo. Ahora realizaba allí todas sus transacciones importantes y utilizaba el portátil de casa solo para tareas inocuas, como consultar el correo electrónico o ver películas. El viernes transcurrió en tensa expectación.
Audrey sentía que Holbrook la observaba, analizando cada palabra, cada gesto. Se volvió inesperadamente atento. Le preguntó por su día, le propuso cenar juntos e incluso le compró flores. Pero esta atención ostentosa escondía la cautela de un depredador que olfatea el peligro. Por la noche, cuando se preparaban para acostarse, Holbrook preguntó de repente, «¿Me amas, verdad, Audrey?» Ella lo miró, su hermoso rostro de rasgos regulares, los ojos azules que antes le habían parecido tan sinceros. Ahora solo había en ellos un frío cálculo. «Por supuesto», respondió ella, esbozando una sonrisa. «¿Por qué lo pregunta?» «Solo quería asegurarme», dijo él acercándose. «A veces creo que me ocultas algo, algo importante». La mano de él se deslizó por el cuello de ella, apretando ligeramente, no lo suficiente para hacerle daño, pero sí para recordarle su superioridad física. «No necesitamos tener secretos el uno para el otro, ¿verdad?», continuó, y su voz se hizo más grave, más peligrosa. «Somos un equipo, tú y yo, para siempre». Audrey sintió que se le ponía la carne de gallina. Había algo en sus palabras, en su mirada, que la hizo estremecerse por dentro. Ya no era solo control, era una amenaza. «Nada de secretos», susurró, obligándose a no apartarse. «Te lo prometo». Holbrook sonrió y le soltó el cuello, pero la sensación de sus dedos permaneció, como un collar invisible. «Genial», dijo volviendo a su lado de la cama. «Mañana es un gran día. Será mejor que duermas bien». Audrey no pegó ojo aquella noche. Se tumbó junto al hombre que una vez había amado y se dio cuenta de que se había convertido en un extraño peligroso. Y mañana, en la fiesta de la empresa, tendría que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. El sábado por la mañana, Audrey se levantó temprano. Holbrook aún dormía y ella se dirigió con cuidado a la cocina para preparar café. En su cabeza repasó su plan de acción para la noche. La fiesta de empresa empezaría a las 7 en la nueva casa de Silas Knight, situada en el lujoso barrio de Pueblo y dotada de una enorme piscina. El orgullo del propietario, según Holbrook. Audrey sacó de su bolso un sobre impermeable con documentos y comprobó su contenido. Todo estaba en su sitio. Cerró el sobre y lo volvió a meter en la bolsa que pensaba llevarse a la fiesta. Holbrook bajó a desayunar muy animado. Sus ojos brillaban de expectación. «Hoy es nuestro gran día, cariño», dijo besándola en la mejilla. «Tengo la sensación de que todo va a salir a la perfección». Audrey le devolvió la sonrisa, pensando en lo diferente que imaginaba en el desenlace de la velada. El día de la fiesta de empresa era inusualmente caluroso para finales de junio. El sol abrasaba sin tregua, e incluso a última hora de la tarde el aire seguía siendo pesado y sofocante. Audrey estaba de pie frente al espejo del dormitorio, alisando las arrugas de su vestido nuevo. Un azul marino de hombros descubiertos, elegante pero no chillón. A diferencia de otras veces, cuando Holbrook había criticado cada atuendo que ella llevaba, hoy ni siquiera echó un vistazo al vestido, completamente absorto en sus pensamientos sobre su próxima reunión con el inversor singapurense. «¿Vienes pronto?», llegó su voz impaciente desde el pasillo. «Tenemos que irnos ya». «Ya casi», respondió Audrey, ajustándose los pendientes de plata en las orejas, regalo de Holbrook en su 5º aniversario, cuando él aún se acordaba de esas cosas. Lanzó una última mirada a su reflejo. Por fuera tenía el mismo aspecto de siempre, comedida, elegante, a juego con la imagen de la esposa de un ejecutivo de éxito. Pero por dentro era diferente. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, sentía fuerza, determinación y la extraña calma que surge cuando se toma una decisión importante. Cogiendo un pequeño bolso del tocador, Audrey comprobó su contenido. Además de las cosas habituales, lápiz de labios, teléfono, llaves, había un sobre impermeable con pruebas de las maquinaciones financieras de Holbrook. Por si acaso, hizo una copia electrónica, que envió a una cuenta secreta de correo electrónico que había creado específicamente para ese fin. Pero los documentos en papel, en su experiencia, siempre hacían una impresión más fuerte. «Audrey», Holbrook volvió a llamar, y esta vez había una clara irritación en su voz. «Ya voy», respondió ella cerrando el bolso e inspirando profundamente. Hoy todo iba a cambiar. Holbrook la esperaba junto al coche, dando golpecitos con las llaves en la palma de la mano, un gesto que siempre indicaba su impaciencia. Llevaba un traje gris claro impecablemente confeccionado,
una corbata a juego y unos gemelos de diamantes que costaban más que el sueldo mensual de Audrey. Como de costumbre, su aspecto era impecable, la personificación del éxito y la confianza. «Por fin», murmuró abriéndole la puerta del coche con exagerada galantería. «Creía que ibas a un baile real, no a una fiesta de empresa». Audrey subió al coche en silencio, decidiendo no responder a la puya. Nada iba a desequilibrarla hoy. Durante todo el trayecto hasta la casa de Silas Knight, Holbrook habló de la próxima reunión con el inversor, de lo importante que era causar una buena impresión, de sus planes para el futuro. Audrey escuchaba a medias, asintiendo en los lugares adecuados. Sus pensamientos estaban ocupados con su propio plan. La mansión de Knight era exactamente como se la había imaginado. Lujosa, con columnas neoclásicas, rodeada de un cuidado jardín. El camino de entrada estaba lleno de coches caros. Holbrook aparcó y, sin esperar a Audrey, se dirigió a la entrada. «Mantén el ritmo», dijo por encima del hombro. «Y recuerda, sonríe, sé amable, pero no hables demasiado. Sobre todo de tu trabajo. Nadie quiere oír hablar de contabilidad en una fiesta». Audrey permaneció en silencio, apretando más fuerte el bolso. Aquella condescendencia, aquel menosprecio constante de su profesión y de sí misma, todo acabaría pronto. Silas Knight en persona les salió al encuentro en la entrada. Un hombre alto y delgado de unos 50 años, con un mechón de canas en el pelo oscuro y unos atentos ojos marrones. A diferencia de la mayoría de los invitados, que vestían formalmente, él llevaba pantalones de lino de color claro y una camisa desabrochada. Un anfitrión que podía permitirse algunas libertades. «Holbrook», exclamó, estrechando la mano de su subordinado. «Que no me alegro de que haya venido, y señora Holbrook», se volvió hacia Audrey con una cálida sonrisa. «Está usted encantadora». «Gracias, señor Knight», respondió ella. «Tiene usted una casa preciosa». «Silas, por favor», la corrigió. «Esta noche solo somos amigos. Entra, sírvete». La piscina está abierta para los que quieran refrescarse. Atravesaron el amplio vestíbulo hasta el jardín, donde ya había reunidas unas 50 personas. Camareros con camisa blanca servían champán y aperitivos. Junto a la casa había una enorme piscina de agua azul, rodeada de tumbonas y sombrillas. Varios invitados ya estaban chapoteando en el agua, huyendo del calor vespertino. Holbrook se unió enseguida a la charla, pasando de un grupo a otro, riendo a carcajadas y estrechando manos. Audrey se mantuvo un poco apartada, observando. Se fijó en Esther Prue, de pie junto a la barra, con un ajustado vestido rojo que destacaba demasiado frente a los atuendos más conservadores de las demás mujeres. Esther no dejaba de lanzar miradas en dirección a Holbrook, pero evitaba cuidadosamente mirar a Audrey. «Creo que te aburres», dijo una voz cercana. Audrey se dio la vuelta y vio a Silas Knight tendiéndole una copa de champán. «Gracias», dijo, tomando la copa. «No me aburro, solo observando». «Un observador», asintió Knight con una leve sonrisa. «Es una cualidad valiosa, sobre todo en su profesión, supongo. Holbrook me ha dicho que trabajas en auditoría financiera». «Sí», confirmó Audrey, sorprendida de que conociera su trabajo. «Soy contable forense en Precision Financial Audit. Estamos especializados en detectar irregularidades financieras». «Suena interesante», dijo Knight. «Creo que se ven muchas cosas interesantes en su trabajo». «Sí, la gente puede ser inventiva cuando se trata de dinero», replicó Audrey con cautela, sin saber hasta qué punto podía ser franca. «Oh, estoy segura». Knight sonrió más ampliamente. «Sabes, tengo una teoría. Creo que el verdadero carácter de un hombre no está en cómo se comporta con los que están por encima de él, sino en cómo trata a los que no pueden darle nada. Subordinados, personal de apoyo, cónyuges». La miró fijamente a los ojos, y Audrey se dio cuenta de que aquel hombre veía mucho más de lo que mostraba. Puede que no conociera las maquinaciones de Holbrook, pero sin duda se había dado cuenta de la forma en que trataba a su mujer. «Una sabia observación», dijo en voz baja. «Audrey». La voz de Holbrook interrumpió su conversación. Se acercó rápidamente sujetando el codo de un hombre asiático de baja estatura con un traje impecable. «Quiero presentarle al señor Chen, de Singapur». «Señor Chen, mi esposa Audrey». «Encantada de conocerle», dijo Audrey tendiéndole la mano. El señor Chen se inclinó cortésmente, pero era evidente que Holbrook no lo había traído aquí para charlar. «Silas», continuó Holbrook, volviéndose hacia su jefe,
Al señor Chen le gustaría discutir contigo algunos detalles de nuestro acuerdo. Quizá podríamos trasladarnos a un lugar más tranquilo. Por supuesto, asintió Knight. Si me disculpa, señora Holbrook. El deber del amo me llama. Se marchó con Holbrook y el señor Chen. Audrey volvió a quedarse sola. Buscó un sitio donde sentarse y vio una tumbona libre junto a la piscina. Perfecto. Desde allí podía vigilar la entrada de la casa y esperar a que Knight regresara. El sol ya empezaba a ponerse, coloreando el cielo con tonos anaranjados y rosados. La sensación de sofoco aumentaba, presagiando una posible tormenta. Audrey se sentó en la tumbona y colocó el bolso a su lado. Bebió un sorbo de champán, observando a los invitados e intentando calmar el nervioso temblor de sus manos. Media hora más tarde, Holbrook, Knight y el señor Chen regresaron al jardín. A juzgar por la expresión de satisfacción de Holbrook, la conversación había sido un éxito. Tenía un vaso de whisky en la mano y hablaba animadamente, mientras el señor Chen asentía cortésmente. Knight escuchaba con expresión neutra, pero a Audrey le pareció que en sus ojos brillaba algo parecido al escepticismo. Esther Prue se acercó inmediatamente al grupo de hombres, contoneando espectacularmente las caderas. Dijo algo, haciendo reír a todos, y Holbrook la presentó con orgullo al señor Chen como nuestra mejor analista financiera. Esther sonrió modestamente, pero había algo posesivo en su postura, en la forma en que se colocó junto a Holbrook, demasiado cerca para ser una colega. Audrey observó la escena, sintiendo que una fría resolución crecía en su interior. Se terminó el champán y dejó la copa vacía sobre la mesa. Era el momento de actuar. Pero antes de que pudiera levantarse, Holbrook se le acercó. Tenía las mejillas enrojecidas por el alcohol y los ojos brillantes. ¿Por qué estás sentada aquí sola?, preguntó con fingida preocupación. Deberías estar socializando, presumiendo. Es una gran noche para nosotros. ¿Para nosotros?, preguntó Audrey en voz baja. ¿O para ti y para Esther? La sonrisa de Holbrook se congeló. Sus ojos se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? Ya sabes de qué estoy hablando, replicó Audrey poniéndose en pie y mirándolo directamente a los ojos. Sé lo vuestro, y las cuentas en paraísos fiscales, y el ático de Miami. Holbrook se puso pálido y miró rápidamente a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oír su conversación. Aquí no, siseó agarrándola del brazo. Entremos y discutámoslo en privado. Suéltame, intentó zafarse Audrey, pero el agarre de Audrey era férreo. No montes una escena, gruñó Holbrook entre dientes, sin dejar de sonreír para los demás. No te das cuenta de dónde te metes. Entiendo lo suficiente, replicó ella, tratando de hablar con calma. Y tengo pruebas. Todos tus esquemas, todas tus traducciones. Podría destruirte con una sola conversación con Knight. Holbrook se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Tú? ¿Destruirme?, sacudió la cabeza. Cariño, ¿quién te creería? No eres nada, solo una mujer aburrida y mediocre que tuvo la suerte de casarse con un hombre de éxito. Sin mí, no eres nada. Sus palabras le dolieron más de lo que creía. Tocaban viejas heridas, inseguridades que llevaba años intentando superar. Pero en lugar de derrumbarse, Audrey sintió que la ira se desataba en su interior, una ira pura y justa que le dio fuerzas. Suéltame. M y mi mano, dijo, acuñando cada palabra. La gente empezó a congregarse a su alrededor, atraída por una tensión que no podía ocultarse. Esther Prue observaba desde la distancia, mordiéndose el labio nerviosamente. Silas Knight también se percató del conflicto y se dirigió hacia ellos. Holbrook se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en el centro de una atención no deseada. Aflojó el agarre, pero no soltó la mano de Audrey. En su lugar, esbozó una amplia sonrisa y habló en voz alta. Cariño, has bebido demasiado. Tienes que refrescarte. Y con esas palabras la empujó bruscamente hacia la piscina. Audrey perdió el equilibrio y cayó al agua con un sonoro chapoteo. Lo último que oyó antes de zambullirse fue, «¡Nada, perdedora!». El agua fría le quemó la piel y al instante se le mojó el vestido y se le bajó. Audrey contuvo la respiración instintivamente, dejándose hundir por completo durante un momento. El ruido de la fiesta se apagó, sustituido por el zumbido sordo del agua en sus oídos. En aquel momento de silencio e ingravidez, se sintió extrañamente tranquila. Y entonces se impulsó hacia el fondo y salió a la superficie, tragando aire.
Los invitados se reunieron alrededor de la piscina, algunos riendo, pensando que era parte de algún juego, otros con cara de preocupación. Holbrook estaba de pie en el borde, todavía con una sonrisa en la cara, pero había una amenaza en sus ojos. Audrey nadó lentamente hacia las escaleras, ignorando la pesadez de su vestido empapado. Una vez fuera de la piscina, se apartó el pelo mojado de la cara y miró a su alrededor. Su bolso permanecía en la tumbona donde había estado sentada. Mojada y temblorosa, Audrey se dirigió hacia ella, sintiendo el agua que goteaba de su vestido sobre las baldosas que rodeaban la piscina. «Dios, qué torpeza», dijo Holbrook en voz alta mientras se acercaba a ella. «Querida, tienes que cambiarte. Te llevaré a casa». Extendió la mano intentando cogerla por el codo, pero Audrey se echó hacia atrás. «No me toques», dijo en voz baja pero con firmeza. «No montes una escena», sisió Holbrook inclinándose hacia ella. «Ya la has liado parda». «¿Yo?» Audrey negó con la cabeza. «No, Holbrook. Fuiste tú quien lo estropeó todo. Cuando empezaste a robar a la empresa. Cuando empezaste a engañarme. Cuando decidiste que podías tratarme como basura». Se acercó a la tumbona y cogió su bolso. Para su alivio, no se le cayó al agua. Audrey lo abrió y sacó un sobre impermeable que había cerrado cuidadosamente. «¿Qué es?», preguntó Holbrook, repentinamente alerta. Audrey no contestó. En lugar de eso, se dio la vuelta y dijo en voz alta para que todos la oyeran: «Ya es hora de que tu jefe se entere de tus travesuras». Se hizo el silencio. Todas las conversaciones se apagaron y la música sonaba a un volumen inapropiado. Los invitados miraron a su alrededor sin darse cuenta de lo que ocurría. Esther Prue se puso pálida y dio un paso atrás, como si se dispusiera a huir. Silas Knight se adelantó, con el rostro serio. «Señora Holbrook, ¿a qué se refiere?». Audrey respiró hondo y miró directamente a Holbrook. En sus ojos vio algo que nunca antes había notado: miedo. Miedo puro e inconfesable. «Señor Knight», dijo, tendiéndole el sobre, «estos documentos contienen pruebas de que mi marido y la señorita Prue desviaron sistemáticamente dinero de la empresa a través de una red de proveedores ficticios. Más de $2,5 millones en el último año y medio». Un susurro recorrió la multitud. Holbrook se precipitó hacia adelante, intentando coger el sobre, pero dos hombres que estaban junto a Knight, al parecer, agentes de seguridad, le cerraron el paso. «¡Esto es absurdo!», gritó Holbrook. «¡Está loca! Esto no es más que la venganza de una esposa celosa». Knight abrió el sobre y hojeó rápidamente el contenido. Su rostro permanecía impasible, pero sus pómulos mostraban tensión. «Señorita Prue», llamó sin apartar los ojos de los papeles, «¿sería tan amable de venir aquí?». Esther, que había estado intentando avanzar sigilosamente hacia la salida, se quedó paralizada. Su rostro se contorsionó de miedo. «Ya no sabía nada», susurró. «Fue Holbrook. Él me obligó a hacerlo». «¡Maldito mentiroso!», Holbrook gritó, tratando de liberarse del agarre de los guardias. «Fue idea tuya. Tú sugeriste el plan de las deslocalizaciones». Knight levantó la mano, deteniendo el altercado. «Creo que deberíamos trasladarnos a un lugar más privado», dijo con calma. «Invitados, por favor, sigan disfrutando. Solo ha sido un pequeño malentendido». Pero estaba claro que no era un malentendido menor. Knight hizo un gesto con la cabeza a los guardias, y estos agarraron con más fuerza a Holbrook, que seguía gritando y amenazando. Esther Prue, dándose cuenta de que era imposible escapar, le siguió obedientemente al interior de la casa. Audrey se quedó de pie junto a la piscina, mojada y temblando, pero sintiéndose extrañamente más ligera de lo que se había sentido en años. Alguien le arrojó una toalla sobre los hombros. Al darse la vuelta, vio al señor Chen, un inversor de Singapur, que la miraba con un respeto inesperado. «Es usted una mujer muy valiente», le dijo en voz baja, «y muy inteligente». «Gracias», respondió Audrey, envolviéndose más en la toalla. «Pero hice lo que tenía que hacer». «No todo el mundo tendría la fuerza necesaria», sacudió la cabeza el señor Chen, «sobre todo contra un hombre tan poderoso». Había algo en su voz que hizo recelar a Audrey. «¿Lo sabía?», preguntó. «¿Sobre las maquinaciones?». El señor Chen sonrió enigmáticamente. «Digamos que tenía mis sospechas. Pedí una auditoría independiente de la empresa antes de invertir. Pero usted fue más rápido que mis auditores».
Antes de que Audrey pudiera responder, Silas Knight salió de la casa. Su rostro era sombrío. Señora Holbrook, dijo acercándose a ella, he llamado a la policía. Están de camino. Necesito que les cuente todo lo que sabe. Por supuesto, asintió Audrey. Se lo explicaré todo. Mientras tanto, continuó Knight, me gustaría ofrecerte ropa seca. Mi ama de llaves te acompañará afuera. Audrey asintió agradecida y siguió a la mujer mayor al interior de la casa. Al pasar por el estudio, oyó que Holbrook gritaba, «¡Te arrepentirás, Audrey! No puedes demostrar nada. Es tu palabra contra la mía». No se detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, sus amenazas no tenían poder sobre ella. En la habitación de invitados, el ama de llaves le ofreció una selección de ropa, probablemente dejada por huéspedes anteriores. Audrey eligió un sencillo vestido negro que parecía ser casi de su talla. Tras cambiarse y secarse el pelo con una toalla, bajó las escaleras. La policía ya estaba en el vestíbulo. 2 agentes y un detective de paisano. Escuchaban atentamente a Silas Knight, que les mostraba los documentos de un sobre. Esther Prue estaba sentada en el sofá, abrazada a sí misma y con el rostro inexpresivo. Holbrook no aparecía por ninguna parte. «Ah, señora Holbrook», dijo el detective fijándose en ella. «Soy el detective Bryce. Necesito hacerle unas preguntas». «Por supuesto», asintió Audrey. «Pero antes, ¿dónde está mi marido?» «En el coche patrulla», respondió el detective. Se resistió al arresto, así que tuve que calmarlo. Intentó escapar por la puerta trasera. Suerte que tenía seguridad. Audrey asintió lentamente. Era propio de Holbrook intentar eludir responsabilidades hasta el último momento. Pasó la hora siguiente respondiendo a las preguntas del detective, explicando cómo había descubierto las pruebas, cuándo había empezado a sospechar de su marido, qué pasos había dado para reunir información. El detective quedó impresionado por su actitud metódica y profesional. «Deberías trabajar para la policía financiera», dijo, cerrando su cuaderno. «Usted tiene talento». «Solo soy buena en mi trabajo», respondió Audrey con modestia. Una vez cumplidas todas las formalidades, salió. La fiesta había terminado, por supuesto. Los invitados se habían marchado después de la llegada de la policía. Solo quedaban algunos de los más curiosos, observando desde lejos. En la puerta había 2 coches patrulla con luces intermitentes. En uno de ellos subían a Esther Prue, que parecía completamente destrozada. Holbrook ya estaba en el otro. Al pasar Audrey, levantó la vista y sus ojos se encontraron. En sus ojos vio una mezcla de rabia, miedo y, lo que más le sorprendió, respeto. Era como si acabara de darse cuenta de lo que ella era capaz de hacer. Audrey se dio la vuelta y siguió caminando. Aquel hombre ya no tenía poder sobre su vida. «Señora Holbrook», la llamó Silas Knight. «Permítame ofrecerle un coche. Mi chofer la llevará a casa». «Gracias», asintió Audrey. «Pero si me permite, sería mejor ir a un hotel. No quiero volver a esa casa esta noche». Knight asintió comprensivo. «Por supuesto. Y una cosa más», le entregó una tarjeta de visita. «Llámame el lunes. Creo que tenemos un trabajo para ti en Quantum Software. Está claro que nos falta gente con tu perspicacia e integridad». Audrey cogió la tarjeta sin saber qué decir. Habían pasado demasiadas cosas en una sola noche y necesitaba tiempo para asimilarlas. Al entrar en el coche, sintió que la fatiga se apoderaba de ella. Pero era un buen cansancio, el cansancio de una persona que por fin se ha liberado de una pesada carga y puede respirar libremente. Fuera de la ventanilla empezó a llover. Grandes gotas tamborileaban sobre el techo del coche. La tormenta que prometía el aire de la tarde había estallado por fin, barriendo lo viejo y despejando el camino para lo nuevo. Audrey se apoyó en el frío cristal y cerró los ojos. Había mucha incertidumbre por delante, muchas preguntas sin respuesta. Pero de una cosa estaba segura: nunca más permitiría que nadie la hiciera sentirse inferior. Nunca más se callaría cuando viera injusticias. Nunca más volvería a la vida que había llevado en los últimos años. Audrey se despertó con el sonido de la lluvia golpeando la ventana del hotel. Durante los primeros segundos no pudo darse cuenta de dónde estaba, y entonces los recuerdos de la noche anterior volvieron a inundarla con renovado vigor. La fiesta de empresa, la piscina, Holbrook gritando, «¡Nada, perdedor!», un sobre de pruebas, la policía, el arresto. Se sentó en la cama, rodeándose las rodillas con los brazos. ¿Y ahora qué?
Toda su vida había dado un vuelco en una noche. Ya no era la esposa de un ejecutivo de éxito. Ya no estaba la casa en la que había vivido los últimos 6 años. Ya no había nada definitivo. El reloj de su mesilla marcaba las 9 de la mañana. El teléfono de Audrey estaba apagado. No quería hablar con nadie conocido. No estaba preparada para preguntas, juicios, curiosidad. Pero esconderse para siempre era imposible. Tarde o temprano tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Se duchó, se puso el vestido negro de ayer, cortesía de Silas Knight, y bajó al vestíbulo del hotel. Después de pedir un café, por fin encendió el teléfono. El aparato cobró vida de inmediato, señalando un montón de llamadas y mensajes perdidos. La mayoría de las llamadas eran de Pearl Lister, su jefa. No era de extrañar. La noticia de la detención de la directora general de una gran empresa probablemente ya se había extendido por todo pueblo. Había llamadas de compañeros de trabajo, de vecinos, incluso de sus padres, que vivían en otro estado. Audrey respiró hondo y marcó el número de Pearl. «Gracias a Dios», exclamó Pearl en lugar de saludar. Estaba a punto de llamar a la policía. «¿Dónde estás?» «En el Hotel Park Central», contestó Audrey. «Estoy bien, Pearl. Solo necesitaba tiempo para pensar. He visto las noticias». La voz de Pearl se volvió más tranquila. «Sobre Holbrook, sobre su arresto. No te nombraron, pero dijeron que la información procedía de una fuente cercana al sospechoso». «Fui yo», dijo simplemente Audrey. «Descubrí sus maquinaciones y entregué las pruebas a Silas Knight». Se hizo el silencio en la línea, y por un momento, Audrey temió que Pearl la juzgara. Pero entonces se oyó un profundo suspiro. «Estoy orgullosa de ti», dijo Pearl. «Eso requiere mucho valor. ¿Necesitas ayuda? ¿Quizá un lugar donde quedarte?» La oferta reconfortó el corazón de Audrey, pero sabía que tenía que arreglárselas sola. «Gracias, pero creo que puedo arreglármelas. Tengo que empaquetar la casa, encontrar un piso». «No te preocupes por lo de la casa», la interrumpió Pearl. «Después de un escándalo como este, es probable que la policía presinte la casa para investigarla. Será mejor que no vayas allí sin un abogado». Audrey no había pensado en eso. Por supuesto que una casa comprada con dinero de delincuentes formaría parte de la investigación. «¿Tienes abogado?», preguntó Pearl. «No», admitió Audrey. «Holbrook siempre se había encargado de todo eso». «Le enviaré mis contactos», dijo Pearl con firmeza. «Beth Coleman, especialista en derecho familiar y penal. Necesitará ayuda en los próximos días». Después de hablar con Pearl, Audrey se sintió un poco más segura. Decidió desayunar en el restaurante del hotel antes de dar ningún paso más. Pero en cuanto entró en el salón, se dio cuenta de que había sido un error. Varios comensales se volvieron inmediatamente en su dirección, cuchicheando. Uno incluso la señaló con el dedo. En una ciudad pequeña, las noticias vuelan, sobre todo las sensacionalistas. Audrey se quedó paralizada por un momento, sintiéndose como un insecto bajo el microscopio, pero luego cuadró los hombros y se dirigió a la mesa más alejada, junto a la ventana. No había hecho nada vergonzoso. Al contrario, había hecho lo correcto al denunciar el crimen. Entonces, ¿por qué se sentía tan incómoda bajo aquellas miradas? El desayuno transcurrió en un ambiente tenso. Audrey intentó ignorar los susurros y las miradas, pero no fue fácil. Cuando la camarera trajo la cuenta, se inclinó y dijo en voz baja: «Mi hermana trabajaba en el departamento de contabilidad de Quantum Software. La despidieron hace 2 meses sin ninguna explicación. Ahora entiendo por qué. Debió de darse cuenta de algo, gracias». Audrey miró sorprendida a la mujer, pero ésta ya se había ido a otra mesa. Era la primera voz de apoyo y significaba más de lo que podrían significar las palabras de amigos íntimos. Al salir del hotel, Audrey decidió dar un paseo. Había dejado de llover, pero las calles aún brillaban por la humedad y el aire era fresco y limpio. Caminó sin un propósito definido, simplemente disfrutando de la rara sensación de libertad, sin tener que estar en casa a una hora determinada, sin el temor de disgustar a Holbrook, sin la constante sensación de que no era lo bastante buena. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada de un número desconocido. Normalmente Audrey no contestaba a ese tipo de llamadas, pero hoy, impulsada por una extraña mezcla de ansiedad y curiosidad, cogió la llamada. «Audrey Drake», era la voz de una mujer. «Soy Beth Coleman, la abogada.
Pearl Lister me ha dado su número. Sí, hola, contestó Audrey, deteniéndose ante el escaparate de la librería. Gracias por llamar. Soy consciente de su situación, continuó Beth, y me gustaría ofrecerte mi ayuda. ¿Podemos vernos hoy? Quedaron en reunirse en una pequeña cafetería cercana al centro de la ciudad. Beth Coleman parecía una mujer enérgica de unos 45 años, con el pelo corto y canoso y unos atentos ojos marrones detrás de unas elegantes gafas. En primer lugar, dijo, sentándose a la mesa frente a Audrey, quiero que sepas que no has hecho nada ilegal. Ha descubierto un delito y lo ha denunciado. Es tu derecho e incluso tu deber como ciudadana. Lo sé, asintió Audrey, pero ¿por qué siento que he traicionado a alguien? Beth sonrió comprensiva. Es una reacción normal. Lleváis años juntos y, por mucho que te tratara, romper con alguien así siempre es doloroso. Pero centrémonos en los aspectos prácticos. Primero, el alojamiento. ¿Tienes dónde quedarte? De momento en un hotel, responde Audrey. Pero necesito encontrar un piso. Yo puedo ayudarte, asintió Beth. Conozco a un agente inmobiliario que puede encontrarte algo adecuado rápidamente y sin hacer preguntas. Segundo, dinero. ¿Tienes acceso a cuentas personales? Audrey suspiró. Teníamos cuentas conjuntas, y no sé si las han bloqueado desde la detención de Holbrook. Probablemente sí, asintió Beth, sobre todo si hay sospechas de que el dinero se obtuvo ilegalmente. Pero deben tener cuentas personales, como cuentas nómina. Sí, hay una cuenta donde ingresan mi sueldo, confirmó Audrey, pero no es tanto. Es un comienzo, dijo Beth, animada. Y no olvides que tienes derecho a una parte de los bienes adquiridos conjuntamente. Presentaremos las solicitudes oportunas en el juzgado. Mientras tanto, vamos a arreglar lo esencial. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los aspectos jurídicos de la situación. Beth demostró ser no solo una abogada competente, sino también una oyente atenta. No juzgó a Audrey por hacer la vista gorda ante las acciones de su marido durante tanto tiempo, ni se sorprendió de su ignorancia sobre los asuntos financieros de su familia. Muchas mujeres se encuentran en esta situación. Se llama abuso financiero. Cuando un miembro de la pareja tiene el control total del dinero, privando al otro de la capacidad de tomar decisiones independientes. Es una forma de maltrato psicológico tan destructiva como el físico. Audrey nunca había pensado en ello en esos términos, pero las palabras de Beth resonaban con su experiencia. Efectivamente, Holbrook había utilizado el dinero como herramienta de control, haciéndola sentir dependiente, incapaz de existir sin él. Después de reunirse con el abogado, Audrey se sintió más segura. Tenía un plan de acción, conocía sus derechos y, lo que era igual de importante, contaba con apoyo. Decidió volver al hotel y descansar un poco antes de la jornada laboral de mañana. Pearl había insistido en que Audrey se tomara unos días libres, pero ella se había negado. El trabajo era su ancla, algo que le daba estructura y sentido en el caos de su situación actual. Sin embargo, cuando Audrey se acercó al hotel, vio una figura familiar en la entrada. Era Vance Crocker, uno de los amigos íntimos y colegas de Holbrook. Se fijó en ella y se dirigió hacia ella, con el rostro contorsionado por la ira. «¿Cómo has podido?», exclamó sin perder tiempo en saludarla. «Le has destrozado. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Audrey se detuvo, manteniendo las distancias. Vance nunca le había caído bien. Demasiado adulador con los superiores, demasiado arrogante con los subordinados. «Hola, Vance», dijo con calma. «Yo no destruí a Holbrook. Él destruyó su propia carrera cuando decidió robar el dinero de la empresa». «¿Robar?», Vance resopló despectivamente. «Son negocios, nena. Todo el mundo lo hace. Solo que no les pillan porque sus esposas no meten las narices en los asuntos de los demás». «Robar sigue siendo robar, aunque se llame negocio», replicó Audrey, sintiendo que la ira le hervía por dentro. «Y no eran negocios ajenos. Holbrook estaba utilizando mi nombre en sus planes, poniéndome en peligro. Tú solo estabas celoso de su éxito», siseó Vance. «Tu miserable carrera como contable nunca podría compararse con lo que él consiguió. Y ahora lo has arruinado todo por una mezquina venganza». Audrey respiró hondo, intentando mantener la calma. «Piensa lo que quieras, Vance, pero la ley está de mi parte. Ahora, si no te importa, me gustaría pasar». Intentó esquivarlo, pero Vance la agarró del brazo. «Te arrepentirás de esto», siseó. «Holbrook tiene amigos,
Amigos poderosos no lo permitirán. Suéltame, dijo Audrey con firmeza, o llamaré a seguridad y denunciaré el ataque. Vance la cogió de la mano durante un segundo y luego la soltó bruscamente. Has cometido un grave error, Audrey, dijo, dando un paso atrás. Un error muy grave. Se dio la vuelta y se alejó rápidamente, dejando a Audrey con el corazón palpitante y las manos temblorosas. Era su primera confrontación directa con alguien del círculo de Holbrook, y le había dejado un desagradable pozo. ¿Cuántos encuentros más le esperaban? ¿Cuánta gente como Vance sentía que ella había traicionado a su amigo común? En la habitación del hotel, Audrey permaneció sentada en el borde de la cama durante largo rato, mirando por la ventana la ciudad nocturna. Por primera vez desde la exposición de Holbrook, las dudas empezaron a invadir su alma. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era demasiado alto el precio que tendría que pagar por su honestidad? Recordó las palabras de Vance sobre los amigos influyentes de Holbrook. ¿Y si realmente intentaban vengarse de ella? ¿Y si ella nunca podría conseguir un trabajo en Pueblo de nuevo? ¿Y si... El timbre del teléfono interrumpió la espiral de pensamientos ansiosos. El número no le resultaba familiar, y por un momento Audrey pensó en no contestar. Pero luego decidió que no podía ser peor. «Diga, señora Holbrook», dijo una voz masculina grave. Era Silas Knight. Audrey se enderezó, sorprendida por la llamada. «Señor Knight, hola. Espero que se encuentre bien», dijo sin preámbulos. «Las últimas 24 horas han sido... difíciles». «Sí, eso es quedarse corto», sonrió Audrey con ironía. «Pero lo estoy sobrellevando». «Te llamo por dos razones», continuó Knight. «En primer lugar, quiero agradecerte tu valentía. Lo que has hecho requiere una enorme fortaleza. No todo el mundo es capaz de hacer algo así». «Solo hice lo que creí correcto», respondió Audrey en voz baja. «Lo que me lleva al segundo motivo de la llamada», dijo Knight. «Quiero ofrecerte un puesto en Quantum Software». Audrey se quedó paralizada. No estaba segura de haberle oído bien. ¿Un puesto? ¿En su empresa? ¿Después de todo lo que había pasado? «Después de todo lo que ha pasado», confirmó Knight, «necesitamos a alguien con sus cualificaciones y, lo que es igual de importante, con su moral. Alguien que ayude a limpiar el desastre que dejó su marido y se asegure de que no vuelva a ocurrir». Audrey guardó silencio mientras consideraba la oferta. ¿Trabajar para una empresa en la que su marido había ocupado hasta hacía poco un alto cargo? ¿Donde sin duda aún tenía amigos y aliados como Vance? Parecía una locura. «Comprendo tus dudas», dijo Knight como si leyera su mente. «Y no te pido una respuesta inmediata. Piénsalo bien. Esta es una oportunidad no solo de ayudar a la empresa, sino de empezar un nuevo capítulo en tu vida. Un borrón y cuenta nueva». Audrey suspiró. «Ya, piénsatelo», dijo finalmente. «Gracias por la oferta». «Bien», sonó complacido Knight. «Esperaré tu decisión. Y una cosa más, no dejes que nadie te haga cuestionar tus actos. Hiciste lo correcto, y la honradez siempre tiene un precio». Después de su conversación con Knight, Audrey no pudo dormir durante mucho tiempo. Sus palabras sobre la honestidad y su precio resonaban en su cabeza. Sí, tenía sus dudas. Sí, temía las consecuencias. Pero, ¿había otra opción? ¿Podría seguir con su vida sabiendo de los crímenes de Holbrook y no hacer nada? Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Audrey notó en el espejo que su aspecto era diferente. A pesar de la noche en vela, había un nuevo brillo en sus ojos y una confianza en su postura que antes no existían. Por fin estaba libre de la sombra de Holbrook, de su control, de sus comentarios despectivos. Por primera vez en mucho tiempo, era ella misma, no la esposa de un ejecutivo, sino Audrey Drake, una profesional, una mujer que no temía defender la verdad. En la oficina de Precision Financial Audit, la recibieron con una mezcla de curiosidad y respeto. Nadie le hizo preguntas directas, pero Audrey podía sentir cómo sus compañeros intercambiaban miradas a sus espaldas y cuchicheaban a su paso. Pearl Lister, sin embargo, la recibió con los brazos abiertos. «Me alegro mucho de que hayas venido», le dijo. «El trabajo es la mejor cura para cualquier problema». El día transcurrió con la rutina habitual, analizando estados financieros, buscando discrepancias, preparando documentación. Pero a mitad de la jornada ocurrió algo inesperado. Raymond Hendricks, director financiero de Meridian Electronics,
la empresa que Audrey había auditado recientemente, entró en el despacho. Señorita Drake, dijo al entrar en su despacho, quería agradecerle personalmente su trabajo. Gracias a su informe hemos podido detener una trama fraudulenta que nos estaba costando decenas de miles de dólares cada mes. Solo hacía mi trabajo, respondió Audrey, avergonzada por la tensión. Y estabas haciendo un trabajo excelente, asintió Hendricks. Pero esa no es la única razón por la que estoy aquí. Me he enterado de la situación con tu marido. Audrey se puso tensa, preparándose para un juicio o para preguntas incómodas. Pero Hendricks la sorprendió. Lo que has hecho requiere un enorme valor, dijo con gravedad. En un mundo en el que demasiada gente opta por hacer la vista gorda ante las fechorías, sobre todo cuando las cometen personas cercanas, lo que hiciste merece respeto. Gracias, respondió Audrey en voz baja, conmovida por sus palabras. Sé que es un momento difícil para ti, continuó Hendricks, y quiero que sepas que si alguna vez necesitas un trabajo o una referencia, puedes contar conmigo. Cuando Hendricks se marchó, Audrey se quedó un buen rato mirando por la ventana. Su apoyo, así como el de Pearl, las camareras del restaurante e incluso Silas Knight, le hicieron darse cuenta de que no estaba sola, que no todo el mundo compartía la opinión de Vance Crocker, que había gente para la que la honradez y los principios eran más importantes que la amistad o las conexiones comerciales. De regreso al hotel aquella noche, Audrey volvió a pensar en la oferta de Knight. Trabajar en Quantum Software sería un reto, sin duda, pero también una oportunidad de utilizar sus habilidades para reparar el daño que Holbrook había causado. Una oportunidad para demostrarse a sí misma, ante todo, que era una verdadera profesional en lo que hacía. En el vestíbulo del hotel la esperaba una sorpresa. Un ramo de lirios blancos con una nota. Gracias por su honestidad. S.N. Un gesto sencillo, pero que significaba mucho. Silas Knight, a diferencia de muchos ejecutivos, no tenía miedo a la verdad, aunque fuera incómoda y dolorosa. En su habitación de hotel, Audrey se quedó mirando largo rato la tarjeta de visita de Knight que éste le había dado en la fiesta. Finalmente, cogió el teléfono y marcó el número. «Señor Knight, soy Audrey Drake. He estado pensando en su oferta». Pausa. Respiro hondo. Acepto. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? La oficina de Quantum Software parecía diferente cuando Audrey entró como empleada y no como esposa del director general. Las paredes de cristal, los espacios abiertos, los colores vivos del interior creaban una atmósfera de transparencia y modernidad, que ahora parecía ligeramente irónica, dadas las maquinaciones financieras que se desarrollaban detrás de esas paredes transparentes. Una chica delgada con un portapapeles en la mano la recibió en el vestíbulo. «Señorita Drake, soy Tara Elliott, la ayudante del señor Knight. Me ha pedido que la acompañe a su nuevo despacho». Audrey siguió a Tara hasta los ascensores, sintiendo las miradas del personal. Algunos se mostraban abiertamente curiosos, otros recelosos. Por supuesto, todos sabían quién era. La mujer de Holbrook, la que lo había delatado. Los cuchicheos y las miradas eran inevitables. «Ignóralos», dijo Tara en voz baja cuando entraron en el ascensor. «No saben cómo reaccionar, pero la mayoría está de tu parte. Realmente lo están». Audrey sonrió agradecida. Pequeñas muestras de apoyo como esta la ayudaban a confiar en su decisión. El nuevo despacho de Audrey estaba en la planta 17, en la misma planta que el despacho de Silas Knight, lo que en sí mismo ya era una señal de su nuevo estatus en la empresa. Una habitación espaciosa con una ventana panorámica que daba a la ciudad, mobiliario moderno y los últimos equipos informáticos hablaban de la seriedad de Knight. «El señor Knight se reunirá con usted dentro de 15 minutos», dijo Tara, dejando que Audrey se instalara. «Si necesitas algo, marca la extensión 201 del teléfono». Al quedarse sola, Audrey se acercó a la ventana. Bajo ella se extendía Pueblo, la ciudad que había sido su hogar durante los últimos 10 años. En algún lugar, en uno de aquellos edificios, Holbrook estaba a la espera de juicio, probablemente tramando una venganza. Aquel pensamiento le produjo un escalofrío desagradable, pero Audrey lo apartó. Ya no dejaría que su miedo a Holbrook determinara sus actos. Exactamente 15 minutos después, se abrió la puerta y entró Silas Knight. Su aspecto era aún más imponente en un despacho. Traje impecable, postura segura, mirada tranquila y evaluadora.
Señorita Drake, sonrió tendiéndole la mano. Me alegro de que haya decidido aceptar mi oferta. Gracias por la oportunidad, contestó Audrey, respondiendo al apretón de manos. La palma de su mano estaba caliente y seca, y su apretón era firme, pero no ostentosamente fuerte, como el de muchos hombres de negocios que pretendían imponer su dominio de esta manera. Por favor, siéntese. Knight indicó las sillas de la pequeña mesa de conferencias. Tenemos que hablar de su papel aquí. Se sentaron y Knight sacó una carpeta de documentos de su maletín. Como sabe, las acciones de su marido han causado un importante perjuicio económico a la empresa. Comenzó sin preámbulos. Pero no se trata solo de dinero. La reputación de Quantum Software, la confianza de los clientes y la moral de los empleados se han visto dañadas. Nos espera un largo camino de recuperación. Audrey asintió. Se esperaba algo así. Quiero que dirijas el nuevo departamento de control financiero, continuó Knight mirándola directamente a los ojos. Un equipo que no solo buscará y eliminará las consecuencias de las maquinaciones de Holbrook, sino que también desarrollará nuevos protocolos para evitar situaciones similares en el futuro. Audrey se quedó sin palabras por un momento. Esperaba un puesto de consultora, tal vez de analista, pero un puesto directivo. Señor Knight, me siento halagada, pero vaciló. Nunca he dirigido un departamento. No tengo ese tipo de experiencia. Pero tiene usted exactamente las cualidades que busco, respondió Knight con calma. Profesionalidad, atención al detalle y, lo más importante, integridad. Ha demostrado que está dispuesta a defender la verdad, aunque le perjudique personalmente. Es una cualidad poco común, señorita Drake. Abrió la carpeta y le mostró un organigrama. Tendrá un equipo de 6 personas a sus órdenes, 2 auditores, 2 analistas, un abogado y un informático. Todos ellos son profesionales de mi confianza. Tu trabajo consistirá en coordinar su labor e informarme directamente a mí. Audrey estudió el diagrama, sintiendo cómo crecía la emoción en su interior. Era una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad. Una oportunidad de utilizar sus habilidades a un nuevo nivel, de demostrarse a sí misma y a los demás que no era solo la mujer de Holbrook, sino una profesional que merecía respeto. Estoy de acuerdo, dijo por fin, pero debes saber que seré implacable. Si encuentro irregularidades, aunque sean menores, no las ocultaré. Knight sonrió, y algo parecido a la satisfacción brilló en sus ojos. Eso es exactamente lo que espero, señorita Drake. Transparencia total, aunque me resulte incómodo personalmente. Hablaron de los detalles de su contrato, el sueldo, que era el doble de su salario anterior, el horario de trabajo, las responsabilidades. Al final de la conversación, Audrey se sintió eufórica y ligeramente aturdida. Todo había sucedido muy deprisa. Hace una semana era una simple contable forense en una pequeña empresa, y ahora era jefa de departamento en una gran compañía. ¿Tiene alguna pregunta?, preguntó Knight cuando terminaron de hablar. Sí. Audrey lo miró fijamente a los ojos. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien con más experiencia en gestión? ¿O alguien que no esté personalmente relacionado con Holbrook? Knight golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Porque ya has demostrado que puedes separar lo personal de lo profesional, respondió al fin. Y porque tu historia confiere a este nombramiento un significado simbólico. Es un mensaje para todos los empleados. Quantum Software valora la integridad y la profesionalidad por encima de las conexiones y el estatus. Su respuesta fue tan directa y sincera que Audrey no pudo evitar apreciarla. En un mundo en el que la política empresarial se basaba a menudo en insinuaciones y dobles raseros, una sinceridad así era poco frecuente. Entiendo, asintió. Gracias por su franqueza. Ese será nuestro principio de trabajo, dijo Knight, poniéndose en pie. Honestidad absoluta, incluso cuando la verdad es incómoda. Las semanas siguientes pasaron como un borrón. Audrey se sumergió de lleno en su trabajo, ansiosa por llegar lo antes posible al fondo de la compleja estructura financiera de Quantum Software. Pasaba entre 12 y 14 horas al día en la oficina, revisando informes, reuniéndose con su nuevo equipo y desarrollando una estrategia de auditoría. El equipo que Knight había reunido para ella resultó ser realmente profesional. Audrey había congeniado especialmente con Neera Patel, una joven pero increíblemente talentosa analista financiera, y con Liam Frost,
un experimentado informático que había ayudado a rastrear los rastros electrónicos del fraude de Holbrook. Es impresionante, dijo Niera mientras repasaban juntas el diagrama de flujo de fondos de Audrey. Ves conexiones donde la mayoría de la gente solo vería caos. Es solo experiencia, respondió Audrey con modestia, pero en su interior sintió una cálida oleada de satisfacción. Por primera vez en mucho tiempo, sus habilidades profesionales estaban siendo reconocidas sin verse empañadas por la condescendencia o la duda. Todas las mañanas, Audrey celebraba una sesión de planificación con su equipo, en la que se asignaban tareas y se analizaban los resultados del día anterior. Al principio estaba nerviosa. Temía que sus subordinados no la tomaran en serio, pero sus temores fueron en vano. El equipo no solo aceptó su liderazgo, sino que pareció apreciar su enfoque. Metódico, atento a los detalles, pero abierto al debate y a las nuevas ideas. Una vez a la semana, Audrey se reunía con Silas Knight para informarle detalladamente de los progresos realizados. Estas reuniones siempre tenían lugar en su amplio despacho de la misma planta. Knight escuchaba atentamente, hacía preguntas precisas, entraba en detalles, nunca interrumpía, nunca mostraba impaciencia ni aburrimiento, ni siquiera cuando la conversación giraba en torno a complejos matices financieros. Tu enfoque es impresionante, dijo después de una de esas reuniones, cuando Audrey presentó un plan para reestructurar el departamento financiero. Mucha gente empezaría con despidos y castigos públicos, pero tú te centras en el cambio sistémico. Las ejecuciones públicas solo crean una atmósfera de miedo, replicó Audrey. Lo que quiero es una atmósfera de responsabilidad y transparencia. La gente tiene que entender por qué es importante cumplir las normas, no solo el miedo al castigo. Knight la miró pensativo. Eres más sabia que muchos directivos con 20 años de experiencia, dijo. Holbrook nunca había apreciado el tesoro que tenía a su alrededor. Era uno de esos raros momentos en los que hablaban de Holbrook no como de un antiguo empleado que había cometido un delito, sino como de alguien con quien Audrey había pasado 10 años de su vida. Knight nunca la había interrogado sobre los aspectos personales de su relación, y ella agradecía ese respeto a su intimidad. Los dos estábamos equivocados, respondió en voz baja. No me veía como una profesional, y dejé que definiera mi autoestima durante demasiado tiempo. Pero ahora estás libre de eso, observó Knight, y veo cómo floreces, cómo vas ganando confianza. Tenía razón. Audrey había cambiado mucho en las últimas semanas. Su espalda se había vuelto más recta, sus ojos más seguros y su expresión más clara. Ya no se cuestionaba cada decisión que tomaba. Ya no buscaba la aprobación constante. Creo que trabajar aquí me ha ayudado a reencontrarme a mí misma, dice, y le estoy agradecida por ello. No me des las gracias, Knight negó con la cabeza. Yo solo te di la oportunidad. Todo lo demás es obra tuya. En esos momentos, Audrey notaba vivamente la diferencia entre Knight y Holbrook. Su exmarido nunca perdía la oportunidad de atribuirse el mérito de los logros ajenos, de subrayar su propia importancia. Knight, en cambio, siempre celebraba los méritos de los demás, aunque eso significara admitir sus propios errores. Poco a poco, sus reuniones semanales se complementaron con almuerzos ocasionales en un pequeño café no muy lejos de la oficina. Discutían no solo asuntos de trabajo, sino también temas más amplios. Tendencias del mundo financiero, libros que habían leído recientemente, incluso a veces política. Audrey disfrutaba de estas conversaciones. Sentía que su opinión era realmente valorada y que sus pensamientos eran escuchados con verdadero interés. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende de ti?, me preguntó una vez Knight durante uno de estos almuerzos. Tu capacidad para seguir siendo humana a pesar de todo lo que has pasado. Mucha gente en tu posición sería endurecida, cínica, pero tú has conservado tu empatía, tu capacidad de ver lo mejor de la gente. Audrey pensó en lo que había dicho. Creo que el cinismo no es más que otra forma de rendición, dijo finalmente. Una forma de protegerse aislándose del mundo. Pero yo no quiero vivir así. Prefiero mantenerme abierta, aunque eso signifique arriesgarme a que me vuelvan a hacer daño. Knight la miró con indisimulada admiración y Audrey sintió que se calentaba bajo su mirada. Sin duda había una conexión entre ellos, un profundo respeto mutuo, quizá incluso algo más. Pero ambos eran demasiado profesionales para cruzar esa línea.
sobre todo ahora que Audrey seguía oficialmente casada e inmersa en un complicado proceso de divorcio. Fue ese proceso el que había invadido inesperadamente su nueva vida establecida un lluvioso día de octubre. Audrey estaba terminando una reunión de equipo cuando Tara anunció que tenía una visita, esperando en la recepción. «No quiere dar su nombre», dijo Tara con una ligera preocupación en la voz. «Solo dice que es un asunto personal». Audrey entró en la recepción y vio a un hombre alto y delgado con un traje caro. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad, pero se dio la vuelta al oír sus pasos. «¿Señorita Drake?», preguntó con una sonrisa cortés. «Me llamo Elliot Kane. Represento a Lennox Holbrook». Audrey sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Por supuesto, ella sabía que este momento llegaría. Holbrook no era de los que se rendían sin luchar. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó con frialdad. «Quizá podríamos hablar en un lugar más privado», sugirió Kane, echando un vistazo a la recepción, donde varios empleados fingían estar ocupados con su trabajo. Pero era evidente que estaban escuchando la conversación. «De acuerdo», asintió Audrey. «Vamos a mi despacho». Lo condujo al despacho y cerró la puerta con fuerza. Kane se sentó en la silla que le ofrecían, se desabrochó la chaqueta y sacó un sobre del bolsillo interior. «Mi cliente me ha encargado que te haga una propuesta», dijo tendiéndole el sobre a Audrey. «Creo que te resultará muy atractivo». Audrey cogió el sobre, pero no lo abrió. «¿De qué se trata?». «El señor Holbrook está dispuesto a ofrecerte un acuerdo económico muy generoso en el divorcio», dijo Kane. «Mucho más de lo que te correspondería por ley, a cambio de un pequeño favor». «¿A cambio de qué?», preguntó Audrey, aunque ya sabía la respuesta. «Cambia tu declaración», dijo Kane con sencillez. «Diga que cometió un error, que malinterpretó los documentos, que actuó movida por la emoción porque sospechaba que su marido le era infiel». Audrey le miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Incluso ahora, bajo investigación, con la perspectiva de ir a la cárcel, Holbrook seguía pensando que podía comprarla, manipularla. «¿Cuánto ofrece por mi conciencia?», preguntó tratando de mantener la voz firme. «Abre el sobre», le ofreció Kane con una leve sonrisa. Audrey abrió el sobre y vio una cifra con varios ceros. La cantidad era realmente impresionante, suficiente para no trabajar durante unos años o incluso para comprarse una casita. «Es muy generoso», dijo dejando el papel sobre la mesa. «Pero tengo que rechazarlo». La sonrisa de Kane se tensó. «Señorita Drake, le aconsejo que lo piense detenidamente. Esta oferta es por tiempo limitado». «No necesito pensar», replicó Audrey con firmeza. «No voy a cometer perjurio, sobre todo por un hombre que ha mentido sistemáticamente no solo a la empresa, sino también a mí». Kane suspiró, como decepcionado pero no sorprendido por su respuesta. «En ese caso, el señor Holbrook me ha encargado que le diga que si no acepta su oferta, se verá obligado a tomar medidas menos amistosas». «¿Es eso una amenaza?», preguntó Audrey sin rodeos. «No, en absoluto». Kane levantó las manos en un gesto conciliador. «Solo es algo en lo que pensar. El señor Holbrook sabe muchos detalles íntimos sobre ti, cosas que probablemente no querrías que salieran a la luz». Audrey sintió que la sangre se le subía a la cara, no por la vergüenza, sino por la ira. «¿Estás insinuando un chantaje?». Su voz era tranquila, pero había metal en ella. «No solo es poco ético, sino ilegal, señor Kane. Como abogado, debería saberlo». Kane se levantó, abotonándose la chaqueta. «Solo estoy transmitiendo un mensaje de un cliente, señorita Drake. La decisión es suya, pero recuerde que tiene 48 horas. Después de eso, la oferta será retirada y los acontecimientos pueden tomar un impredecibles». Se dirigió a la puerta, pero Audrey lo detuvo. «Señor Kane, ha olvidado algo». Ella le entregó el sobre con la oferta de Holbrook. «Dígale a su cliente que no estoy en venta y que si intenta chantajearme, añadiré esto a mi testimonio. Estoy seguro de que al tribunal le interesará saber de intentos de presionar a un testigo». Kane cogió el sobre con rostro impenetrable. «Pasaré de su respuesta», dijo secamente y salió. Cuando la puerta se cerró tras él, Audrey se hundió en su silla, sintiendo que le temblaban las manos. Holbrook no se daría por vencido, y ella sabía que aquel no era su último intento de silenciarla. ¿Qué quería decir con detalles íntimos?
No compartían secretos que pudieran avergonzarla o comprometerla. A menos que el pensamiento surgió de repente. Hacía unos años, en un intento de revitalizar su deteriorada relación, había permitido a Holbrook que le hiciera algunas fotografías íntimas. Él había jurado que solo las guardaba en su teléfono privado, protegido por contraseña. Pero, ¿y si estaba mintiendo? ¿Y si esas fotos existían en algún otro lugar? El pensamiento era desagradable, pero no lo suficiente como para hacerla retroceder. Que publicara lo que quisiera, ella no cambiaría la verdad por su conveniencia. Ni una vez más. Aquella tarde Audrey le contó a Silas Knight la visita de Kane. Estaban sentados en su despacho fuera de horario, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa. Me esperaba algo así, dijo Knight con gesto adusto después de escucharla. Holbrook siempre prefería resolver los problemas con dinero o amenazas, nunca con honestidad. No funcionará, dijo Audrey con firmeza. No cambiaré mi declaración, no importa lo que amenace con publicar. Knight la miró detenidamente. ¿Estás segura? El daño a la reputación podría ser considerable, sobre todo ahora que ocupa un alto cargo. Estoy segura, asintió Audrey. Si cedo al chantaje ahora, no acabará nunca. Holbrook siempre tendrá poder sobre mí. Knight sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Tu valor es notable, dijo en voz baja, pero no tienes que pasar por esto sola. La empresa te apoyará. Yo te apoyaré. Se inclinó hacia ella como si fuera a cogerla de la mano, pero se detuvo, manteniendo una distancia profesional. Podemos ir a la policía, continuó. El chantaje es un delito. Kane está arriesgando su licencia al difundir esas amenazas. No creo que funcione, Audrey negó con la cabeza. Holbrook es lo bastante listo como para proporcionar una coartada. Kane dirá que actuó por iniciativa propia o que yo malinterpreté lo que dijo. Entonces seremos proactivos, dijo Knight con firmeza. La oficina de prensa de la empresa emitirá un comunicado sobre tu papel clave en el descubrimiento del fraude. Te presentaremos como una heroína, que lo eres. Entonces, cualquier intento de Holbrook por desprestigiarte será visto como una patética venganza del perdedor. Audrey se sintió conmovida por sus palabras. No estaba acostumbrada a un apoyo tan incondicional, a que alguien se pusiera de su parte sin pedir nada a cambio. Gracias, dijo en voz baja. Significa mucho para mí. No me lo agradezcas, Knight negó con la cabeza. Solo hago lo correcto. Y tú también. Aquella noche de regreso a su nuevo piso, un lugar pequeño pero acogedor en una zona tranquila de la ciudad, Audrey reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Había perdido lo que consideraba estabilidad, su matrimonio, su casa, su estilo de vida, pero había ganado algo mucho más valioso: amor propio, reconocimiento profesional, amigos de verdad y colegas que la valoraban por sus cualidades, no por su condición de esposa de un hombre de éxito. Sí, aún quedaba un duro camino por recorrer: el juicio de Holbrook, posibles ataques por su parte, la necesidad de demostrar su competencia una y otra vez en un mundo en el que las mujeres seguían teniendo que trabajar el doble para obtener el mismo reconocimiento que los hombres. Pero por primera vez en mucho tiempo, Audrey sintió que estaba preparada para este viaje, que tenía fuerzas para recorrerlo con la cabeza bien alta, sin doblegarse ante las expectativas de los demás, ni retroceder ante las amenazas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Silas Knight. Todo listo. El comunicado de prensa saldrá mañana por la mañana. ¿Estás bien? Aquella pequeña preocupación por saber cómo se encontraba le reconfortó el corazón. Con Holbrook siempre había sido ella la que se preocupaba, la que la apoyaba, la que se interesaba. Recibir tanta atención a cambio era inusual, pero agradable. Completamente bien, respondió, preparada para lo que venga. Y era cierto. Fueran cuales fueran las pruebas que le esperaran, Audrey sabía que ya no se escondería, que ya no guardaría silencio, que ya no se sacrificaría por la comodidad de los demás. Esta nueva Audrey, confiada, fuerte, consciente de sí misma, estaba preparada para enfrentarse al futuro sin rodeos. El día del juicio llegó una fría mañana de diciembre. Audrey se despertó mucho antes de que sonara el despertador. Se tumbó en la oscuridad, observando los primeros rayos del alba a través de las persianas. Hoy se encontraría cara a cara con Holbrook por primera vez desde su detención
4 meses atrás. El nerviosismo crecía a medida que se preparaba. Se duchaba, se secaba el pelo, se vestía con el estricto traje azul marino que había elegido especialmente para ese día. El espejo reflejaba a una mujer que apenas reconocía, centrada, postura recta, mirada decidida. Tan diferente de la insegura Audrey, que había soportado meses de humillaciones por parte de su marido. El coche de la empresa, un sedán negro con chofer, esperaba frente a su casa. Silas Knight había insistido, diciendo que quería evitarle tener que preocuparse por el aparcamiento y otros detalles en un día tan importante. Era uno de esos pequeños actos de cariño a los que Audrey aún no se acostumbraba. El juzgado de pueblo tenía un aspecto imponente, una vieja estructura de ladrillo rojo con columnas blancas y una amplia escalinata. Los periodistas ya se agolpaban en la entrada, y Audrey se dio cuenta de que el caso Holbrook había atraído más atención de la que esperaba. El fraude empresarial rara vez aparecía en las portadas, pero la combinación de la elevada suma, el estatus del acusado y el sabroso detalle de que había sido desenmascarado por su propia esposa, había despertado claramente el interés de la prensa. «¡Señorita Drake!», gritó uno de los periodistas al salir del coche. «¿Está preparada para testificar contra su marido? ¿Qué le parece conocer al señor Holbrook?», gritó el otro. Audrey no contestó, pero agarró con más fuerza el asa de su bolso y se dirigió a la entrada. Beth Coleman, su abogada, la estaba esperando. «No les hagas caso», dijo Beth mientras la guiaba al interior del edificio. «Solo buscan una primicia. ¿Se encuentra bien?». «Sí», asintió Audrey, aunque su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que Beth podía oírlo. «Solo quiero que esto acabe». «Terminará pronto», le aseguró Beth. «Las pruebas contra Holbrook son abrumadoras. Todos los expertos han confirmado la autenticidad de los documentos que aportaste. Tu testimonio es solo el último clavo en su ataúd». Pasaron por el detector de metales y se dirigieron a la sala del tribunal. Por el camino, Audrey se fijó en caras conocidas. Sus colegas de Quantum Software, incluidos Nira y Liam, habían acudido a apoyarla. Silas Knight también estaba allí, y asintió con gravedad cuando sus ojos se encontraron con los de ella. Audrey sintió una oleada de gratitud. Ya no estaba sola. La sala del tribunal estaba fría y olía a madera pulida. Audrey se sentó en el banquillo de los testigos y miró con cuidado alrededor de la sala, intentando no cruzar la mirada con el lado de la defensa, donde se suponía que estaba sentado Holbrook. Pero su determinación de no mirar no duró mucho. Un movimiento llamó su atención y vio a 2 guardias que introducían a su exmarido en la sala. Holbrook había cambiado. Había adelgazado, su pelo, antes perfectamente peinado, era más corto y parecía apagado. Pero la diferencia más notable estaba en su postura, los hombros caídos, la mirada preocupada. No quedaba nada del hombre arrogante y chulesco que la había empujado a la piscina 4 meses atrás. Sus miradas se cruzaron en el pasillo y Audrey se sintió extrañamente tranquila. Ya no tenía miedo. Holbrook ya no tenía poder sobre ella. La vista comenzó con una formalidad. La juez, una mujer de mediana edad de mirada atenta y pelo canoso, anunció el caso. El fiscal presentó los cargos. El abogado defensor de Holbrook alegó la inocencia de su cliente. Entonces comenzó el interrogatorio de los testigos. Los expertos financieros fueron los primeros en declarar, confirmando el fraude. Después testificaron los empleados de Quantum Software, entre ellos Silas Knight, que contó cómo Holbrook abusó de su posición y de la confianza de la empresa. Finalmente llegó el turno de Audrey. Se levantó lentamente de su asiento y se dirigió al estrado. Tras prestar juramento, se sentó y miró a la fiscal, una mujer más o menos de su edad, de ojos penetrantes y movimientos seguros. «Señorita Drake», comenzó el fiscal, «por favor, cuente al tribunal cómo descubrió el fraude financiero de su marido». Audrey respiró hondo y empezó a hablar. Habló de la caja fuerte que había encontrado, de los documentos, de la recopilación gradual de pruebas. Su voz sonaba firme y segura, profesional. La voz de una experta, no la de una esposa agraviada. «¿Y qué hizo cuando se dio cuenta de la magnitud del crimen?», preguntó el fiscal. «Sabía que tenía que denunciarlo», respondió Audrey. «Era mi deber profesional y cívico, pero quería estar segura de haber reunido suficientes pruebas. Así que continué la investigación durante varias semanas».
¿No era más fácil hacer la vista gorda?, preguntó el fiscal. Después de todo, se trataba de su marido, el hombre con el que había vivido 10 años. Audrey se lo pensó un momento. Más sencillo, sí, dijo al fin. Pero no está bien. No podía vivir sabiendo que era cómplice de un crimen, por pasivo que fuera. Y no podía continuar una relación basada en la mentira y la manipulación. El fiscal asintió, satisfecho con la respuesta, y pasó la palabra a la defensa. El abogado de Holbrook, Elliot Kane, se levantó de su asiento. Tenía un aspecto impecable. Traje caro, manos bien cuidadas, una leve sonrisa que no le llegaba a los ojos. Señorita Drake, empezó con ostentosa amabilidad, dice usted que descubrió las pruebas por accidente. Pero, ¿es cierto que sospechaba de la infidelidad de su marido desde hacía algún tiempo y que había estado buscando trapos sucios a propósito? Audrey sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. Esa era la línea de defensa que habían elegido. Representarla como una esposa celosa y vengativa, dispuesta a todo para castigar a un marido infiel. Sospechaba que mi marido me engañaba, respondió tranquilamente. Pero no buscaba trapos sucios, como usted dice. Encontré accidentalmente la caja fuerte de su despacho cuando estaba sin cerrar. Me llamaron la atención unos documentos financieros que indicaban fraude, no pruebas de adulterio. ¿Y aún así testifica que tenía un motivo personal para dañar al señor Holbrook? Protesto, intervino el fiscal. La pregunta presupone malicia por parte del testigo. Sería, protesto, asintió el juez. Señor Kane, reformule la pregunta. Kane sonrió sin avergonzarse lo más mínimo. Señorita Drake, ¿es cierto que su matrimonio con el señor Holbrook estaba en crisis en el momento en que hizo su descubrimiento? Sí, respondió Audrey con sinceridad. Nuestro matrimonio estaba en crisis, pero no tenía nada que ver con los documentos que descubrí. Los números no mienten, señor Kane, y los expertos ya han confirmado la autenticidad de esos documentos. Kane no se rindió. Afirma que su marido la humillaba sistemáticamente, menospreciaba sus logros profesionales. ¿Es eso cierto? Sí, reiteró Audrey. ¿Y no es posible que su deseo de demostrar su valía profesional le llevara a, digamos, una interpretación excesivamente entusiasta de los documentos que había visto? Audrey sintió que la irritación crecía en su interior, pero la contuvo. Señor Kane, dijo mirándole directamente a los ojos, soy contable forense con décadas de experiencia. Mi profesión consiste en encontrar irregularidades financieras e interpretarlas con precisión y objetividad. Y eso es exactamente lo que he hecho. Los documentos que aporté hablan por sí solos. No es una cuestión de interpretación, es una cuestión de hechos. Hubo murmullos de aprobación en la sala. Kane parecía un poco confundido por su firmeza. Esperaba ver a una mujer nerviosa y emocional a la que fuera fácil sacar de sus casillas. En cambio, se sentó ante él una profesional concentrada que respondía a las preguntas con claridad. «No hay más preguntas para la testigo, señoría», dijo finalmente, volviendo a su asiento. Cuando Audrey abandonó el estrado, sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Lo había conseguido. Enfrentarse a Holbrook, sin acobardarse, sin ceder a la provocación. Mantuvo su dignidad y profesionalidad. Al pasar por la mesa de la defensa, miró directamente a Holbrook por primera vez en toda la sesión. Tenía la cara pálida y la mirada perdida. Por un momento, sintió lástima por él. No por el castigo que le esperaba, que sin duda merecía, sino porque nunca se había dado cuenta de que había arruinado su vida con sus propias decisiones y acciones. El resto de la sesión transcurrió como en una niebla. Hubo más testigos, peritos, los abogados defensores pronunciaron discursos de clausura. Finalmente, el juez levantó la sesión para dictar sentencia. Audrey salió al pasillo, donde inmediatamente se vio rodeada de colegas y amigos. «Estuviste genial», dijo Nira, abrazándola con fuerza. Tan concentrada y profesional. Kane no sabía con quién se estaba metiendo, añadió Liam con una sonrisa de satisfacción. Creyó que podría intimidarte con sus trucos de abogado, pero le derribaste. Audrey sonrió agradecida, aceptando su apoyo, pero su mirada buscó a Silas Knight. Lo encontró ligeramente apartado, observándola con indisimulado orgullo. «Has estado impecable», dijo en voz baja, acercándose. «Una auténtica profesional». «Gracias», respondió ella. «Por todo,
por apoyarme, por creer en mí. Siempre he creído en ti, dijo Knight con sencillez. Su conversación fue interrumpida por el timbre que anunciaba la reanudación de la vista. Todos volvieron a la sala, donde el juez anunció el veredicto. Por el cargo de gran fraude, leyó en voz alta, el tribunal declara al acusado Lennox Holbrook culpable de todos los cargos. En la sala estallaron aplausos, que el juez cortó rápidamente. Audrey no aplaudió. Se sentó en silencio, sintiéndose extrañamente desolada. No había triunfo ni alegría por su victoria, solo alivio porque por fin había terminado y podía seguir adelante. El tribunal condena a Lennox Holbrook a 6 años de prisión federal, con posibilidad de libertad condicional en 4 años, y a pagar una multa equivalente a la totalidad de la cantidad robada. Holbrook no reacciona a la sentencia. Permaneció sentado, inmóvil con la mirada fija en un punto frente a él. Solo cuando llegaron los guardias para llevárselo, se volvió de repente y miró a Audrey. En su mirada había algo parecido a una confesión. No de culpabilidad, no. Holbrook era demasiado orgulloso para eso, sino un reconocimiento de su fuerza, de su victoria sobre él. Audrey soportó aquella mirada sin apartar la vista. Fue su último diálogo silencioso, el último capítulo de su historia juntos. Mientras se llevaban a Holbrook, Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de liberación. 10 años de su vida terminaban oficialmente hoy. 10 años que empezaron con amor y esperanza y terminaron con traición y una demanda. Pero había un nuevo capítulo por delante, una nueva vida, y Audrey estaba preparada para ello. Un año después, Audrey estaba de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, en la 20ª planta del edificio de Quantum Software, y contemplaba el atardecer de pueblo. Las luces de la ciudad centelleaban, cálidas y acogedoras en la oscuridad de diciembre. Ese mismo día hacía un año que había testificado contra Holbrook, un año que lo había cambiado todo. En ese tiempo, Audrey había pasado de jefa interina de control financiero a directora permanente de seguridad financiera, un nuevo puesto creado específicamente para ella por Silas Knight. Bajo su dirección, la empresa implantó un revolucionario sistema de control financiero multinivel, que no solo prevenía posibles irregularidades, sino que optimizaba los flujos financieros. El sistema resultó tan eficaz que varias otras empresas ya han manifestado su interés por adquirirlo. La vida personal de Audrey también ha cambiado. Por fin finalizó su divorcio de Holbrook, un proceso que tardó más de lo que esperaba debido a las complejidades legales que entrañaba. Se compró una casa pequeña pero acogedora en las afueras de la ciudad, el primer lugar que le pertenecía, que reflejaba sus gustos, sus preferencias. Y, lo más importante, ella misma había cambiado. Audrey ya no era la mujer insegura que dejaba que los demás definieran su valía. Ahora sabía lo que valía, como profesional y como persona. Aprendió a imponer sus límites, a decir lo que pensaba sin miedo a ser juzgada. Aprendió a decir no sin culpa y sí sin miedo. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo dándose la vuelta. Silas Knight entró en el despacho, impecablemente vestido como siempre, y con su habitual sonrisa discreta. «¿Interrumpo?», preguntó. «No», sonrió Audrey. «Solo estaba recordando». Knight asintió comprensivo. No le preguntó qué estaba recordando. Durante el año de su colaboración, que poco a poco se había convertido en amistad, habían aprendido a entenderse sin demasiadas palabras. «¿Qué tal la presentación de Global Technologies?», preguntó él sentándose en la silla frente al escritorio de ella. «Genial», se sentó Audrey frente a él. «Están impresionados con el sistema y quieren empezar a implantarlo el próximo trimestre». «No me sorprende», Knight sonrió más ampliamente. «Vuestro sistema es un auténtico avance en seguridad corporativa. Deberíais estar muy orgullosos». «Ha sido un trabajo de equipo», respondió Audrey con modestia, aunque en su fuero interno estaba de acuerdo con su apreciación. Estaba realmente orgullosa de lo que había creado. «El equipo que reuniste e inspiraste», comentó Knight. «No le restes méritos, Audrey. Ha construido algo excepcional». Rara vez la llamaba por su nombre de pila, normalmente se ceñía al más formal, señorita Drake, en la oficina. A Audrey no le pasó desapercibido este pequeño cambio, ni tampoco el ligero nerviosismo que notó en sus movimientos, normalmente tranquilos. «¿Pasa algo?», preguntó directamente. Knight hizo una pausa y luego asintió. «La verdad es que sí.
He recibido una oferta de Technodyne International. Quieren que dirija su división americana. Audrey sintió que algo se contraía en su interior. Technodyne era una de las mayores corporaciones tecnológicas del mundo, con sede en Londres. Una oferta así era una oportunidad increíble para cualquier ejecutivo. Es increíble, dijo intentando que su voz sonara sincera. ¿Ha aceptado, por supuesto? En realidad no, contestó Knight sorprendiéndola. Todavía no. Antes quería hablar contigo. ¿Conmigo? Audrey no pudo ocultar su sorpresa. ¿Por qué? Knight se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad como hacía un momento. Porque mi decisión depende mucho de ti, dijo en voz baja. Si me voy, la junta directiva quiere que ocupes mi puesto. Audrey se quedó paralizada. No estaba segura de haberle oído bien. ¿Yo? ¿La directora general de Quantum Software? Exacto. Knight se volvió hacia ella. En el último año has demostrado que reúnes todas las cualidades necesarias: profesionalidad, pensamiento estratégico y dotes de liderazgo. La Junta votó unánimemente a favor de tu candidatura. Ya no sé qué decir, admite Audrey con sinceridad. Es inesperado. Para todos menos para mí, sonrió Knight. He visto ese potencial en ti desde el principio, incluso cuando no creías en ti misma. Audrey sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de gratitud. Aquel hombre, que hacía un año no era más que el jefe de su marido, se había convertido en alguien que creía en ella, que la apoyaba, que la ayudaba a desarrollar su potencial. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. No me des las gracias. Knight sacudió la cabeza. Te lo has ganado con tu trabajo, tu honradez y tu valor. Hizo una pausa como si reuniera sus pensamientos y luego continuó. Pero hay algo más que tengo que decir. Algo personal. Audrey contuvo la respiración. Durante el último año, se había desarrollado entre ellos un vínculo que iba más allá de una relación profesional. El respeto mutuo, la comprensión profunda, los valores compartidos, todo ello preparaba el terreno para algo más. Pero ambos eran demasiado cuidadosos, demasiado profesionales, para cruzar esa línea. Te escucho, dijo ella. Audrey la miró Knight directamente a los ojos. Lo que siento por ti hace tiempo que superó el respeto profesional. Soy consciente de que, después de todo lo que has pasado, las relaciones son lo último en lo que piensas. Y lo respeto totalmente. Pero quería que supieras que si dejo Technodyne, no significa que deje tu vida. A menos, claro, que eso sea lo que tú quieras. Audrey sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. No estaba preparada para semejantes palabras, para tanta franqueza, pero al mismo tiempo no eran inesperadas. En algún lugar de su interior conocía los sentimientos de él, así como los suyos propios, que se había cuidado de reprimir, temerosa de un nuevo dolor, de una nueva vulnerabilidad. Silas, lo llamó por su nombre por primera vez sin contexto formal. No sé qué decir. Es todo demasiado rápido. Lo entiendo, asintió. No te estoy metiendo prisa. Solo quería que supieras que decidas lo que decidas sobre el puesto, sobre nosotros. Apoyaré lo que decidas. Aquellas palabras calaron hondo en Audrey. No había exigencia ni presión, solo honestidad y respeto por su decisión. Qué diferente era de su relación con Holbrook, donde cada decisión que tomaba era criticada, cada elección tenía que cumplir sus expectativas. Necesito tiempo, dijo, para pensar en todo. Por supuesto, Knight sonrió comprensivo. Tienes tiempo. Technodyne espera mi respuesta dentro de 15 días. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Y Audrey, decidas lo que decidas, debes saber esto. Mereces ser feliz. Una felicidad de verdad. Con estas palabras, se marchó, dejando a Audrey sola con un torbellino de pensamientos y sentimientos. Volvió a la ventana, contemplando la ciudad que había sido testigo de sus altibajos, sus lágrimas y sus triunfos. Hace un año, no podía imaginar que estaría aquí, considerando una oferta para convertirse en directora general de la empresa en la que trabajaba su marido. No podía imaginar que encontraría la fuerza no solo para recuperarse de la traición, sino para construir una vida nueva y mejor. La oferta de Knight, tanto profesional como personal,
exigía una respuesta. Pero a diferencia del pasado, cuando sus decisiones a menudo venían dictadas por el miedo o el sentido del deber, ahora era libre de elegir lo que realmente quería. Y ese era el regalo más valioso que había recibido durante este año difícil pero transformador. Audrey sonrió al ver su reflejo en el cristal. La mujer que la miraba ya no era la perdedora que Holbrook había empujado a la piscina. Era fuerte, segura de sí misma, preparada para un nuevo reto y quizá incluso para un nuevo amor. Y decidiera lo que decidiera sobre las propuestas de Knight, sabía una cosa con certeza. Su futuro era solo suyo y estaba lleno de posibilidades.